Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Hemos llegado al estudio de Podium Podcast, al estudio 2 de la cadena SER en Madrid, y Juan Ignacio Cuesta ha venido con un libro, no pequeñito precisamente, diciendo, no, he aprovechado para estudiar un rato en el trayecto. ¿Qué te has traído, Juan? ¿Qué tienes en la mano? Un libro que se llama Historia de la Iglesia, escrito por Ludwig Erwin. Y que pesa por lo menos 2 kilos. Eso, madre Dios. No veas tú. Este es el típico Menudo libro, tomo. lo que se estudia maese en el metro viniendo a la radio. Marcos Carrasco, ¿has estudiado tú para el programa de hoy? No, quería hacer referencia al autor que ha dicho que es que me encanta porque de ahí es donde se extrae el saber más alucinante que existe. Sí, pero me he venido estudiando en el metro. Te veo. ¿Cuántos tomos? Ahí está, con los apuntes, ahí está. David Sentinella es más moderno, más contemporáneo, se ha traído la tablet, el iPad, pero también veo subrayado en azul, en verde. Joder, habéis tomado notas todos para este programa. Bueno, pero a ver, es que es un tema ligerito para el verano. Especial el verano. ¿No? Carlos Canales ha estudiado, pero vamos. Nada, ¿verdad? Algunas cosas sí, ya verás. ¿Ah, sí? Sí, ¿has preparado cosas? He empollado unas cosillas. ¡Ojo, sí. no, ojo esto! Y Jesús Callejos ha venido con sus esquemas, como siempre. ¿Qué tal, Jesús? Pero esta vez a máquina. Esta vez no a mano. Pues bien. Además es un tema que me apasiona porque estuve en Tierra Santa hace unos cuantos años. Ajá. He escrito sobre Jerusalén y además lo considero como esos ombligos del mundo donde todo ha pasado, todo pasa y todo pasará. Está Chevi Dorado en la producción del programa. Y Alberto Espinosa, los mandos técnicos. Y un servidor, Fran Izuzquiza, moviendo la cabeza al ritmo del violín. Dispuestos a empezar esta edición de La Escóbula de la Brújula. Y a nuestro invitado, que tanta pasión despierta el tema, que todos los compañeros se han puesto a estudiar, ya le habéis visto ampliamente en televisión, estaba repasando antes su currículum, no me acordaba de Desesperado Club Social y me ha traído a la memoria, qué maravilla, Caiga quien caiga, tú sí que vales, Pasapalabra, es el programa por el que todos le conocéis, y además le habéis escuchado aquí en La Escóbula en el programa 260, Lo que no sabías de Leonardo y Miguel Ángel, y le podéis leer ahora con Te he llamado por tu nombre, editado por Suma. Cristian Gálvez, bienvenido a La Escóbula, ¿cómo estás? Hola, buenas, un placer, un honor. No, Madre mía, aquí todos los con los apuntes, digo, ya está el Sanedrín. ¿Ya sientes presión ahora? Muchísima, porque yo vengo a pelo. Oye, que aquí el único que ha estado en el Sanedrín he sido yo, que he hecho La Pasión en Orujo de Tajuña y he hecho de Caifás. Oye, pero es que te pega todo. Una cosa, imaginaros hoy a Juan Ignacio en el metro con el libro que lleva. No, Aquí es el espectáculo. Bárbaro. Una cosa que te voy a decir, no por sacar pechito, sino porque nos contaste que después de tu primera visita a La Escóbula te hiciste escobulero. Hombre, claro. Sí, porque además a mi mujer mi mujer es de Santiago de Compostela, ¿no? Entonces viajamos mucho a Galicia, es una tierra que me encanta, y lo hacemos en coche. Entonces ahora ha aumentado la media del viaje porque con un bebé hay que parar más veces, y entonces nos vamos poniendo capítulos y además bajo demanda. Hoy, ¿qué nos apetece escuchar? Tic, tac, toc. Esto lo hacen mucho, los escobuleros. Y está muy bien, O sea, más o menos Madrid y Santiago son 3 escóbulas o algo así. Son, comparadas y todo. Nosotros hacemos los cortes de publicidad, depende del baño de los niños, pero sois unos grandes compañeros de viaje, sí. Pues hoy precisamente viajamos con Cristian Gálvez un poquito más lejos que Santiago. Nos marchamos a Tierra Santa. Lo hacemos con motivo de esta nueva novela, Te he llamado por tu nombre, como decíamos antes, y por lo que te quiero preguntar, lo has contado ya bastantes veces en la fase de promoción del libro,
Pero no quiero dejar de hacerlo porque creo que es fundamental para que la gente entienda, primero, por qué estás hoy aquí, segundo, por qué estás hablando de este asunto en los últimos meses y tercero, por qué has escrito el libro, que es la historia personal que te lleva a todo este camino. Vamos a viajar a Jerusalén, pero lo primero, ¿cómo comienza tu amor por esta ciudad? ¿Cómo comienza tu pasión por no solo por la ciudad de Jerusalén, sino el concepto de la misma y la simbología de un lugar como este? Bueno, hay dos etapas. La primera tiene que ver con mi adolescencia y con devorar libros en este caso de Juanjo Benítez, ¿no? Todos los caballos de Troya, que a día de hoy se siguen publicando y que sigo disfrutando y sigo leyendo, ¿no? Y digo en dos partes porque esa primera, bueno, ya desde pequeño sí quería visitar la ciudad que contaba Juanjo en esos libros, con esa imagen de un Jesús más personal, más cercano, diferente, algunos dirían herético también, pero es verdad que durante mi vida y con diferentes trabajos tuve una crisis de fe desde el punto de vista teológico y abandoné ese camino durante mucho tiempo. Y afortunadamente, bueno, conocí a la que hoy en día es mi mujer, Patricia, que es de Santiago y es creyente, me devolvió al camino de la fe, pero además cumplió uno de mis sueños, que era viajar a Jerusalén. Ella ya conocía la ciudad, ya había estado allí por motivos laborales y me dijo, vámonos para allá. Y al estar allí ya me había acercado de nuevo a la figura de Dios, a la figura de Jesús de Nazaret, a la figura sobre todo histórica, pero también teológica, y allí decidí que tenía que contar una historia. Pero, quiero andar en lo de los 15 años porque estoy seguro de que muchas escobuleras han leído los libros de Benítez, sí. Los caballos de Troya. No sabremos en cuál se han quedado, pero algunos bueno, sí. Ahí tenéis para recorrer. Algunos han pasado el primero. Eso es, pero quiero preguntarte, tú con 15 años cuando leíste por primera vez estos libros, ¿tú eras creyente? ¿Te considerabas creyente en aquella época? Sí, pero también me gustaba todo lo que tiene que ver con la ficción, con la historia. Venía de leer a Verne, venía de leer a Dumas. Y luego al entrar con las novelas de Juanjo, tanto las novelas como los ensayos, como los libros de divulgación ufológica, sí que era una persona muy creyente. O sea, me fascinaba la figura de Jesús de Nazaret. Claro, tú lo que te quieres salir es de la figura, vamos a decir, más canónica de iglesia y misa semanal, del Jesús que nos están contando, para conocer más la parte histórica, ¿no? Entiendo que esa es la motivación. La parte histórica, sí, pero al final las fuentes son las que son. Es que al final las fuentes de Jesús de Nazaret, bueno, hay muchas y se ha escrito a lo largo de los siglos, pero si nos quedamos en los primeros siglos de ese protocristianismo, además de los evangelios, los apócrifos, solo que a mí me llama poderosamente la atención la visión de Lucas, que si queréis luego ya nos meteremos de lleno en todo este tema, pero esa visión más cercana, y creo que a día de hoy, con 45 palos ya cumplidos, creo que la figura del Jesús de Nazaret que dibujaba en aquel momento Juanjo Benítez tenía mucho que ver con la misericordia del que plasma Lucas en su relato. Y hablas de la crisis de fe. ¿Cuándo se produce eso? Eso no lo he contado tanto, pero mira, en 2009 me tocó hacer... No es que me tocara, es que una organización me llamó para realizar una serie de documentales para proteger los derechos de los niños ante la explotación sexual. En este caso, gracias a mi amigo Risto Mejide, que en mayor o menor medida conocéis, me llevó a colaborar con ellos. Él había estado en 2008 en Camboya haciendo un documental y tuvo que salir del país pues porque la lió parda. Bueno, es Risto. La lió muy parda. Sí. En 2009 me cogieron como embajador de esta ONG y fuimos a rodar un documental con cámaras ocultas, y en aquel momento pues vi cosas que de serie no haber visto en la vida. No tenía que ver con abusos de iglesia ni nada, sino turismo sexual y explotación de menores. Y a la vuelta pudimos emitir ese documental, lógicamente editado y censurado tanto en Mediaset como en YouTube, pero partes que se censuraron y que yo vi pues me hicieron plantearme si había alguien ahí arriba echando un ojo. Bueno, eso tiene relación, no saldrá del programa, pero fíjate cómo da la vuelta. Estamos hablando de Tierra Santa y todo lo que está ocurriendo por la zona de Israel actualmente, y todo lo que se puede ver que te puede efectivamente a llegar a plantearte si hay un Dios ahí arriba que ponga las normas que nos han ido diciendo durante todo este tiempo y si hay esa humanidad. De uno de los tres lados. Exacto. Porque al final se juntan los tres, ¿no? ¿Y qué cambia en Jerusalén, en Israel, cuando haces ese viaje? ¿Cómo recuperas tú la fe? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Vas con tu mujer, con Patricia? ¿Qué es lo que te lleva a ti? Describirnos ese proceso, por favor, cuando llegas allí. Bueno, cuando llego allí ya había recuperado la fe. Ajá. O sea, yo recupero la fe gracias al amor. Y cuando hablo de la fe, hablo de todas sus acepciones. O sea, yo venía de un lugar bastante complicado desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista personal también. Es decir, creo que tengo el dudoso honor de ser el único presentador en la historia de la televisión en planeta Tierra al que le han quitado un programa por una decisión judicial, que fue el caso de tan sonado de Pasapalabra, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, claro, ese vacío en el que no te puedes despedir ni puedes dar las gracias a la audiencia después de tantos años, me dejó un poco tocado desde el punto de vista laboral y psicológico.
Luego vino la pandemia, que bueno, sufrí como todos, pero estuvo a punto de morir mi padre, murió mi tía, tuve algunas pérdidas que me hizo plantearme los propósitos de mi vida. A todo esto se sumaba que yo quería ser padre y por diferencias matrimoniales pues teníamos visiones diferentes y decidí empezar de cero. Rompí con todo y en ese momento tan complicado, tan oscuro, pues apareció Patricia, que fue la que me devolvió la luz al camino. Patricia, que sí que era creyente. Patricia sí era creyente, ella no intentó devolverme la fe, pero con ese acto de amor, que al final incluso la fe también es un acto de amor, ¿no? Y el gran mensaje de Jesús de Nazaret no deja de ser un mensaje de amor. Me devolvió lo principal, que era la fe en mí mismo. A partir de ahí recuperé la fe en el amor, la fe en la amistad, la fe en el trabajo y luego poco a poco me fui gracias a Santiago, al peregrinaje y gracias a escucharos en el coche. Volví de nuevo a creer desde un punto de vista más maduro y separando unas cosas de otras volví a la fe, sí. Ha dicho gracias a nosotros Jesús, ¿eh? Esto yo no esperaba ese comentario. No lo esperaba porque es verdad que meter en esa ecuación la escóbula es lo que me ha sorprendido. No, pero sobre todo porque también todo lo que se pone en duda y todo lo que se discute ayuda a aferrarse a lo que uno cree o no, o a distanciarse completamente, ¿no? Pero hay algo, fíjate, que me gustaría que nos pudieras explicar porque conozco un poco el contexto de toda esa crisis personal, profesional, espiritual que sufriste en su momento y porque lo has contado en varias entrevistas y evidentemente eso es fruto que luego pues viajes a Tierra Santa, escribas esta estupenda novela. Sé que, por lo que cuentas, pues pasaste la noche oscura del alma, ¿no?, de San Juan de la Cruz. Y sé que también conoces mucho ese misticismo de Santa Teresa de San Juan, precisamente pues esa especie de viaje iniciático, porque en el fondo lo que hiciste es un viaje iniciático. Aquí alguna vez hemos hablado del viaje del héroe, en fin, las dudas que te asaltan, pero sobre todo los peligros, las trabas, los amigos, los enemigos, en fin, todo ese tipo de circunstancias que ocurre en ese camino para volver a encontrarte a ti mismo y sobre todo, como tú bien dices, el propósito de vida, que sabes que los japoneses lo llaman Ikigai. Ikigai es ese propósito de vida que te hace levantarte cada mañana porque tienes un sentido en tu vida. Pero tuvo que haber un detonante. No sé si fue el peregrinaje a Santiago, no sé si fue el amor por tu mujer, por tu hijo, pero tuvo que haber un detonante, una revelación, una epifanía, una catarsis. ¿Nos puedes contar cuál fue eso? Es que es mucho más terrenal que cualquier otra cosa. Es que tiene que ver con, después de romper con todo, además siendo una figura mediática en la que todo el mundo tiene un punto de vista, tanto el que te aplaude como el que te critica, que no deja de aplaudir y criticar la imagen que se han generado de ti. O sea, no llegan nunca a alcanzar a conocer al Cris, ¿no? En este caso tiene que ver con que después de todo, y después de haber roto con todo, y después de sufrir las críticas de un montón de personas, al final conozco a una persona que se enamora de mí, que me enamoro de ella, que además venía... Ella ya tenía una experiencia vital, lógicamente, y tenía 2 hijas, y ya me podía haber dicho, oye, yo ya he perpetuado la especie. Y me dijo, es que yo quiero hacerte padre, yo quiero ser madre contigo. Entonces, para mí, los milagros existen. Lo que pasa es que creo que hay que cambiar la concepción de milagro, ¿no? Me gustaría a mí tener el superpoder de convertir el agua en vino, me encantaría, pero... Y sobre todo si es un vino del Véneto. Pero en este caso fue que rompí todo para intentar al menos luchar por el propósito y el propósito me ofreció la mujer de mi vida. Entonces, tiene que ver con el amor, tiene que ver con una cosa mucho más terrenal, que espiritual. La espiritualidad vino después. Y que tú te pusiste en el camino. No, yo lo que hice fue apartarme de un camino que no quería seguir, pero era, ya lo he dicho, era muy oscuro. Cuando reseteas, realmente estás iniciando, es decir, estás iniciando tú el proceso. Es el yo quiero ese cambio. Quería la voluntad, pero el proceso. Lo que me faltaba la brújula. Me faltaba la brújula. Muy buen dicho. Y ella, que no es demasiado bruja, pero es muy meiga, iluminó ese camino. O sea que sí, yo di el primer paso, pero este tipo de pasos iniciáticos, aunque tenga que ver con el amor, creo que no los podemos dar solos. Ni siquiera Jesús de Nazaret pudo hacerlo en solitario. Y ya que nos llevas a Jesús, recupero la pregunta anterior. ¿Qué papel juega el viaje a Jerusalén en toda esta historia y cómo te cambia? Pero es que ya lo habéis dicho, ¿no? Ya lo habéis dibujado, aunque sea brevemente, aunque sea con pinceladas. Es que es el epicentro de todo lo que pasó, de lo que pasa y de lo que pasará, ¿no? Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico, bélico, en este caso ahora también, ¿no? En los últimos tiempos. Pero es verdad que pasa algo. No sé cuánta predisposición tiene uno al llegar allí,
Pero bueno, ya creo que, y además creo que lo comentaremos en los próximos minutos, evidencias históricas haylas. No sabría decirte, pero es un lugar muy mágico, es un lugar muy especial. Si le quitamos toda la teología a la figura de Yeshua Bar Yosef, ¿no?, de Jesús de Nazaret, y le dejamos solo el ente histórico, el mensaje sigue siendo poderoso, sigue siendo necesario, sigue siendo imprescindible incluso 2000 años después, ¿no? Que hablamos del amor, hablamos del perdón, hablamos de la fraternidad. Ese mensaje sigue siendo muy, muy, muy válido y muy necesario. Pues lo decía Cristian que los próximos... Perdóname, ¿es así? Sí, no. Te iba a decir, Cristian, que tú estabas hablando de un Jerusalén actual. Uh-huh. El que conocemos ahora y tal, el que está además metido en tantos follones y tantas cosas, por cierto, siempre han estado metidos en follones en los últimos 3000 años y tal. Pero Jerusalén ha tenido muchas modificaciones a lo largo del tiempo. Espera, no te adelantes, Maese, porque tenemos hora y 3/4 de programa por delante en los que vamos a hablar de todo eso. Espinosa diciendo, está para Jerusalén. Esta es la única puñetera canción de la librería que manejamos que tiene que ver con Jerusalén. Podía haber sido peor. Estaba diciendo Maese que la realidad histórica de Jerusalén ha cambiado mucho con el paso de los siglos, de los milenios. Tiene que ver y no tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, pero quiero que antes de nada nos acerquemos geográficamente a Jerusalén con la historia que tú nos traes en el libro. Un libro que lo primero que encontramos y lo último que encontramos son precisamente mapas, planos. Tenemos el de Israel en el siglo I después de Cristo, el de Jerusalén en el año 30 y al final un mapa también de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que son las dos líneas temporales que tú manejas en la novela. Tú has estado en Jerusalén, Jesús, tú has conocido la ciudad. ¿Puedes pintarnos básicamente qué podemos encontrar allí ahora mismo? A ver, Jerusalén es una ciudad de ciudades, ¿vale? O sea, se disputan todavía, en fin, de quién es quién en función de los territorios en los que está dividido, ¿no? Porque hay una Jerusalén oeste y hay una Jerusalén este. La Jerusalén oeste es la que está bajo control israelí desde su fundación, desde el año 1948, por supuesto mayoría judía, y es la que, de alguna forma, pues representa esa Jerusalén que asociamos pues al mundo judío, al mundo de Salomón, de David, etcétera. Pero luego está la Jerusalén este, que curiosamente es la ciudad vieja, es la que realmente tiene más relevancia desde un punto de vista histórico e incluso espiritual, y es la que reclaman como capital los palestinos. En fin. Pero claro, dentro de esa ciudad vieja de Jerusalén, que posiblemente pues sea la más característica, es que está dividida en barrios. Entonces, claro, tenemos 4 barrios distintos. Está el musulmán, está el judío, está el cristiano y está el armenio. Y entre ellos, además, con controles de seguridad donde tú no puedes caminar libremente por allí. Incluso dentro del barrio judío, cuidado, porque hay judíos y judíos. Luego te encuentras con auténticos rabinos de estos, de los tirabuzones, que cuando encuentra eso pasó, cuando iba caminando, iba con mi mujer y entonces se cambió de acera uno de estos rabinos para no tocar ni rozar a mi mujer, o a cualquier mujer, me refiero. Es decir, que hay una mezcolanza de religiones muy llamativa, que además esto ocurre también dentro de lo que es el sepulcro, por ejemplo, de Jesucristo, ¿no? También hay distintas tendencias dentro del mundo cristiano, que cada uno tiene como su nivel de propiedad y de responsabilidad. También te llama mucho la atención, porque dices, a ver, en teoría, si estamos hablando de alguien, un personaje como era Jesús de Nazaret, que lo que precisamente anunciaba era el amor en su más alta manifestación, es decir, todo lo contrario, la fuerza que une, ¿cómo es que hay tanta desunión? Entonces esta para mí es la paradoja que tiene Jerusalén. Por eso yo creo que es uno de los lugares, igual que pasa con Roma, igual que pasa con Santiago de Compostela, es uno de los lugares que hay que ver una vez en la vida. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ahí todo surge, todo nace, donde está la paz, está el amor, está la guerra, está el odio, está todo en conjunto. Y evidentemente todas las profecías apocalípticas, o la mayoría,
confluyen ahí. Es el lugar donde se va a determinar el Armagedón, donde el Mahdi va a pronunciar su discurso, donde estará aliado también con Jesús de Nazaret, porque para el mundo musulmán lo consideran como un profeta, y donde está todo. Entonces, claro, llama la atención incluso, si nos vamos un poco atrás, esto es una pequeña sinopsis histórica, en los mapas medievales, en nuestros mapas medievales de T-E-No, que están basados precisamente pues en el Beato de Liébana, pero que a su vez están basados en las etimologías de San Isidoro, es decir, verás que ese T y Eno, que es ya ponen un poco la tierra como un círculo rodeada de mares. En el centro justo está Jerusalén, en el centro de los 3 continentes que se conocían entonces, que era Europa, que era Asia y era África. Justo en el centro está Jerusalén. Es decir, es el ombligo, el epicentro, el axis mundi, la escalera al cielo, donde todo ocurrió, donde todo está ocurriendo y donde todo ocurrirá. Y eso es lo que nos asusta, porque dicen que uno de los detonantes de una futura guerra mundial sería precisamente en la explanada de las mezquitas, donde se han peleado cristianos, musulmanes y judíos. Entonces, tiene tal mezcolanza de energías positivas, de energías que te ayudan un poco, pues eso, a trascender, ¿no? Cuando conoces sobre todo la vida de Jesús, pero también por otra parte una energía densa de odio y de materialismo que a veces te produce un cierto rechazo. De hecho, hay una cosa que me llama la atención ahora cuando ha dicho Jesús esto, que es el Asigmund, es el centro, el ombligo del mundo. Fijaos en la Edad Media cómo se hace un laberinto en la Catedral de Chartres que representa el camino hacia la Jerusalén celestial. Es decir, que había que recorrer, no era un laberinto que tú te perdías, sino que era un laberinto serpenteante con pruebas de vida simbólicas hasta llegar a lo que es la Jerusalén celestial, que de hecho estaba representado, como bien dice Jesús, en los mapas, y ese laberinto ha tenido tal trascendencia que se ha reproducido y reproducido hasta la saciedad, como si fuera el Asix Mundi. Pero quiero decir que también eso que dice Jesús, todo eso que dice en el cristianismo, es nuestra civilización occidental. Quiero decir que yo he explorado muchas ideas orientalistas y orientales y tal, y todos los postulados del cristianismo, el amor bondadoso, el altruismo, el crecimiento en la ayuda a los demás, todo eso está en las grandes religiones. Está en el sufismo, está en el budismo, taoísmo, confucianismo. Todo eso es un patrimonio mundial que nos toca en el cristianismo con Jesús de Nazaret. Sí, fíjate que, Juan, y recupero el comentario que hacías antes, si ya en el siglo XXI estamos hablando de Jerusalén como un lugar de mezcla de pueblos, de religiones, de mezcla de todo tipo de culturas, en el siglo I también lo era. También era un lugar de un cruce de caminos. Por supuesto que sí, es que Jerusalén ha tenido muchísimas formaciones. Los mapas, por ejemplo, que escribe Cristian en su libro, que son del 30 y del 70, evidentemente el del 70 corresponde a Tito, que es la destrucción absoluta de Jerusalén cuando empieza a ser la Aurelia Magna, que le da el título ese de Aureliano, tal, o sea que depende directamente de Roma. Pero es que anteriormente esa dependencia antes de Jesucristo no venía de ahí, sino que venía del mundo de David, Salomón y todas estas cosas. Y como yo soy oriundo de un pueblo donde precisamente hay un monumento hecho, sí, vale, un monumento hecho precisamente a estos grandes reyes bíblicos, porque cuando tú llegas al monasterio del Escorial, al Patio Reyes, no te encuentras santos ni vírgenes, te encuentras en el centro a David, a Salomón, Josías, Manasés, Oseas y Habacuc, todos los que tuvieron que ver con la construcción del primer templo de Jerusalén. Entonces, claro, ahí me da la sensación de como que Felipe II se consideraba un segundo Salomón. Bueno, y que de alguna manera estamos hablando de la historia de Jerusalén, pero estamos hablando también de nuestra historia, como decía Marcos. Esto es muy nuestro. Claro, es muy nuestro, pero que está muy bien que hagáis este repaso, sobre todo para mirar estamos mirando, lógicamente, con una mirada del siglo XXI hacia una tierra que creemos conocer, porque nos la han contado, pero que efectivamente Jesús no se cansó de repetirlo en el Evangelio, incluso en el musical de Jesucristo Superstar, ¿no? Decide una y otra vez que, pobre Jerusalén, para vencer la muerte y no sufrir, deberás morir.
una y otra vez. Entonces está muy bien. Y a ver, el planteamiento de los mapas, lógicamente, era para que la gente entendiera que si en 40 años el dibujo de la ciudad puede cambiar tanto, imagínate en 2000 años. ¿No? Es decir, que solo en 40 años, en lugar del Gólgota, de la calavera, de la crucifixión y del posterior entierro de Jesús de Nazaret en la tumba de José de Arimatea, en 40 años forma parte de la almendra central, como hoy en día lo llamaríamos, de la propia Jerusalén, ¿no? Y es precisamente por esa muralla, la nueva, la tercera, por donde se supone entra Tito con las tropas al principio. Fíjate un detalle, es decir, tú acabas de decir una cosa que es el tema temporal. Un comentario para complementarlo de Juan Ignacio. El Jerusalén de la época del nacimiento de Jesús era casi tan multiétnico y complejo como el de ahora, o más, probablemente más. Era un cruce de caminos también en la época y está en el lugar que ha estado siempre, que es un lugar conflictivo. Fíjate, es un detalle curioso. Si vamos 100 años atrás, 100 años, y tú preguntas ahora, al lado de donde estamos, en la SER, en la Gran Vía, ¿quién dirigía y gobernaba Jerusalén hace 100 años? Yo te digo que muy poca gente sabría decirte que era el Reino Unido, que era Gran Bretaña. Pero es que si vas 100 atrás, eran los turcos. Es decir, es que los cambios en la zona son tan enormes, tan profundos, tan completos, porque al ser un lugar tan absolutamente importante y vital para todo el mundo, que realmente el cambio es constante. Y a pesar de que existe un lugar mítico como tal, el Jerusalén que cambia, no con Jesús, sino a partir del año 70, como ha dicho muy bien Juan Ignacio, a partir del año 70 Jerusalén cambia completamente. Y de hecho no tiene un cambio ya radical y profundo hasta la llegada del Islam. Pero hay una profecía bíblica, ¿no? No quedará piedra sobre piedra, con lo cual no deja de ser también algo significativo en las tropas de Tito. Que es precisamente lo que sucede en el año 70. Claro. Bueno, queda el muro de las lamentaciones, que hoy en día sí lo conocemos. Pero fijaos que en los evangelios ya hay una pista. Es el titulus. El titulus de la crucifixión. Claro. Estamos hablando de latín, de griego y de arameo, por lo tanto estamos hablando de cuántos convergían ahí, todo el problema de los gentiles. Ellos siguen pensando, después de Simón Bar Giora, de la rebelión del 70, y de la de Bar Kojeva, el hijo de la estrella, que se cree también el Mesías, en el 100 poco, es decir, en el primer siglo ya nuestra era, es decir, en el segundo, perdona, es decir, las dos rebeliones últimas judías, claro, es decir, cambian completamente el mapa político-mental, porque claro, la gran dispersión de los judíos que comienza a partir del año 70 va a cambiarlo todo. Va a cambiarlo todo porque, claro, eso coincide con un cristianismo que está naciendo muy lentamente, pero al que el Imperio Romano le ayuda a moverse con facilidad, porque tienes un entorno de comunicación comercial, de viajes, de gente, lo cual va haciendo que las ideas también vayan expandiéndose. A mí siempre me ha llamado mucha atención cómo una religión tan extraña como la religión... Eres monoteísta, habla del amor, de la paz. Es decir, es extraño, el cristianismo es extraño. Intenta evitar el odio hacia lo que tienes al lado, hacia tus vecinos, hacia tus compañeros, hacia la gente de culturas distintas. Y eso se va moviendo lentamente a lo largo del imperio y a pesar de todo sigue sin estar claro a qué nivel lo hace. No está del todo claro. Es decir, ¿qué lo hacen? ¿Lo hacen estructuras de comerciantes? ¿Lo hacen esclavos? Parece claramente que no. Es decir, ¿lo hacen gente que tenga un cierto nivel económico que le permita ir contando lo que está escuchando y viendo? Porque es verdad que entre los apóstoles hay gente, por ejemplo Pablo, hay gente que tiene cierto nivel, o sea, hay un cierto nivel intelectual. Pero Pablo es un apóstol que no conoció a Jesucristo. Sí. No, claro, exacto, él no llega a conocer. Es que como estamos mezclando dos líneas temporales, si os parece, vamos a hablar de la primera. Estamos hablando de los años de Jesús de Nazaret, por identificarlo con el libro de Cristian, en torno al año 30 después de Cristo, y los años de los discípulos que empiezan a construir y a diseminar esa iglesia, en el año 70. Si os parece, empezamos hablando de la primera época y creo que eso nos dará las bases para hablar después de la segunda. Tiene aquí Espi callado. Escucha la música, a ver si te gusta más esta vez. A ver, sube. Esta te gusta más que la antes. Es que, o sea, me siento como. Es que el otro era Príncipe de Persia. Ya lo sé. A ver, es que además así como me da la sensación de que me está juzgando. Sube, ¿no? Mejor, ¿no? Vale, mejor. Quiero que entendamos cómo es ese cambio de mentalidad, incluso religiosa, del que nos está hablando Carlos Canales. Y te quiero preguntar por la figura de Jesús de Nazaret, pero desde el punto de vista histórico, no religioso. ¿Quién fue para ti Jesús de Nazaret? ¿Cómo describirías su figura en el año 30
del siglo I? A ver, lo que pasa es que hay una palabra que... Bueno, hay muchas palabras que definen, digamos, el ministerio de Jesús, ¿no? De misericordia, amor, tal. Pero hay otra también que define ese ministerio, que es pasión. Y yo creo que eso es algo que nos define a todos los que estamos aquí porque queremos contar tantas cosas. Primero te pregunto por la persona. Para mí la persona es... Claro, es que es un hombre que llegó, dijo, independientemente de lo que hiciera, pero que lo que dijo era demasiado contundente como para obviarlo y como para negarlo, sobre todo porque hace poco hice un encuentro con un club de lectura, y os lo cuento muy rápido, ¿no? Y ya habían leído el libro, entonces alababan el libro, tal, pero hubo una persona que me dijo, bueno, a mí, por poner una crítica, me parece muy feminista. Pero la visión del feminismo, su visión del feminismo es desde el siglo XXI o desde el siglo I. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, amparándome en el Evangelio de Lucas, estamos hablando de un mensaje muy poderoso en cuanto a que esto iremos contestando las preguntas que hemos ido formulando retóricamente aquí. ¿Cómo se sostenía desde el punto de vista económico? ¿Por qué triunfa el mensaje? ¿Cuál es esa diáspora del mensaje también? Pero iremos paso a paso, ¿no? Pasiño a pasiño, como dicen ahí en Galicia. En este caso es alguien que dijo lo más importante, lo más poderoso, y se lo dijo a todos. Y creo que ese es el cambio radical. Se lo dijo a todos. No eran elegidos, no había una jerarquía vertical, la jerarquía era horizontal, incluyó a los niños, incluyó a los invisibles, a los que no tenían voz, a los enfermos, incluyó a las mujeres, incluyó a los gentiles que eran supuestamente los que propiciaban ese odio de los judíos para que los gentiles, y que propicia la revuelta judía cuando sacrificaba las aves delante del templo, ¿no? Entonces, creo que era un mensaje poderoso, era un mensaje de verdad, era un mensaje de unidad y era un mensaje universal. Era un mensaje para todos. Esa para mí es la persona. Luego ya podemos hablar de la profecía, del mesianismo y de los milagros. Yendo a la mentalidad que describía Carlos, ¿me equivoco si lo describo, salvando la época histórica? Me suena un poco hippie lo que está diciendo Cristian para la época, ¿no? Ese mensaje de amor para todo el mundo. Era increíblemente raro. Era desconcertante. De hecho, no se entendía. Es decir, era una cosa absurda. Porque como además había cierta esperanza dentro de los hoy llamaríamos erróneamente, nacionalistas judíos, de que esperaban un Mesías diferente. Bélico. Claro, bélico, una especie. Ellos esperan más a Simón Barguiora, esperan otra cosa. Esperaban un celote. Claro, exacto, un celote combativo. Es decir, a gente con la que se va a suicidar en masada. Ellos querían eso. En cambio, el mensaje este extraño de amor y sobre todo eso, multifaceta, que llegaba a todos lados, era incomprensible. ¿Cómo que habla a los esclavos? ¿Cómo que habla a los niños? A los que no son de la religión. Es decir, era raro, extraño. Era tan desconcertante que al principio yo creo que parecía inofensivo. Es un tarao. Un chaval tarao que andaba por ahí y que va contando historias muy raras, pero al que por una extraña razón, y claro, no le hemos visto nadie en vida, pero tenía que tener una especie de magnetismo especial, porque atraía a la gente. Entonces, el atraer a la gente no es fácil. Cuidado, eso lo pueden tener algunos líderes religiosos bastante zumbaos, pero no al nivel que llegaba él. Con lo cual eso significaba algo totalmente diferente, porque no era el único que se hacía al que llamaban el Mesías. Había un potorrón. Aquello aparecían como setas, había por todos lados. Pero él tenía algo especial que llama la atención muy rápido. Pero hay uno que está asociado fundamentalmente, y creo que es el concepto fundamental del cristianismo, que es la redención por encima de cualquier otra cosa. ¿A qué viene Jesús de Nazaret, del Galileo, o como lo queremos llamar? Viene a redimir a la humanidad y a cambiar, con respecto al Antiguo Testamento, todo lo hecho para trastocarlo y darle la vuelta. Lo que tampoco sabemos, y ahí tú supongo que tendrás tus teorías, si eso fue un mensaje que aprendió en la supuesta huida a Egipto, o como piensan otros, o pensaba Andreas Faber-Kaiser, en una huida a Cachemira. No lo sabemos, es dificilísimo de saber a estas alturas. Claro, esos son los grandes misterios de la fe, ¿no? Esos son los grandes misterios. Pero claro, imaginaros, para que la gente que nos escuche nos entienda, una empresa hoy en día que te llama por teléfono y te intenta vender un producto y te dice, ¿qué me vendes? La vida eterna. Ya está. Ya está. Sújetame el cubata. Y ojo que ese mensaje se sigue vendiendo 2000 años y se sigue comprando 2000 años después. Claro. Sí, pero mira, y lo dijo de una manera, no solo dijo el qué, sino que aquí entra, y nosotros somos comunicadores, todos los que estamos en esta mesa, sino que cambió el cómo. Porque el qué lo pudo decir mucha gente, pero cuando cambió el cómo, y ahí nos tenemos que ir a las escrituras y creer o no creer, porque ya es un acto de fe, cuando cambió el cómo, la gente compró ese mensaje. Y a día de hoy se sigue comprando ese mensaje. Porque es brutal. Sí, pero fíjate que hay una cuestión que es la venida del rey del reino de Dios,
que lo esperaban casi prácticamente de inmediato. Y el tema del milenarismo y todo esto que pasó es como, joder, ¿dónde está la venida del reino de Dios que no está aquí, que tarda en llegar? Punto número 2. La resurrección de los muertos. Esto es una cosa como diciendo, ostras, es verdad que en el budismo lo que se hace es alusión a la reencarnación, sucesiva y constante. Sin embargo, en el cristianismo es todos, al final de los tiempos, vamos a resucitar. Y luego hay otro punto que es alucinante, que es lo que dice la Madalena después, que se han pintado cuadros, etcétera, que es el perdón de los pecados y la redención de todos los que hayan hecho cualquier cosa, por muy grave que sea. Integrador. Con lo cual, eso se desprende. Por eso tú has dicho, te lo compro, porque es que habían ahí baluartes. Que yo también. Te lo compro. Porque a ver, dejadme un momento. Dejadme hacer de abogado del diablo. A ver. Porque se está planteando una realidad muy vista en el siglo XXI. Es decir, tú estás hablando de una serie de cosas, estás hablando de una serie de cosas que no son los que se hablaban en aquella época. Los padres de la Iglesia también tenían sus disputas sobre el tema de la reencarnación o no reencarnación. Lo que nosotros estamos planteando ahora, lo que tú estás planteando ahora, es algo de un proceso que viene desde el siglo IV en adelante, etcétera, 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 que se establecen desde el dogma de María a 50.000 cosas más. Entonces, hay que irse al principio de toda la historia. Y al principio de toda la historia no es lo que ahora nos están contando. Porque la historia ha ido evolucionando, se ha ido depurando. La propia Iglesia ha ido limando ciertas asperezas. El problema está en que cuando yo estoy diciendo de voy a hacer abogado del diablo, es que estamos hablando de la figura de Jesús de Nazaret, y yo, ojo, parto de la base de que a mí me encanta, y como igual que a ti y a Juanjo, Jesús de Nazaret, me encanta la figura de Jesús de Nazaret, no hablo de Jesucristo. La cuestión está en que en aquel momento podía haber decenas, cientos de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dijo él, porque eso es lo que ha ido dejando constancia, sus seguidores, etcétera, etcétera. ¿Tenemos los seguidores de los demás? No. También podían estar vendiendo esa moto. Sí, había un montón de sectas. Por eso estoy diciendo, es que había muchos, o sea, fariseos, saduceos, los esenios, los mismos celotes. Eso, en aquel momento, era, como estamos diciendo, era un cruce de caminos, era Jerusalén, era el centro, el axis mundi, el ombligo del mundo, era todo. Era todo. Y además era la ciudad deseada, incluso también, por supuesto, por Roma, ¿no? Entonces, a partir de ahí, más allá de todo el tema político y religioso, está todo el tema social. Está el tema religioso y está el tema de cómo eran las calles. Todos hemos visto, yo creo, y hasta tú, Fran... Me enseñaron a mí, a ver, ¿qué he visto yo? ¿Qué presión? No. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? La vida de Brian. Todos habéis visto exactamente la vida de Brian. Y en la vida de Brian, hay un montón de con broma, mesías. no sin broma, pero te está exponiendo una realidad de aquel momento. En aquel momento las calles estaban, por decirlo de una manera y entre comillas, llenas de piraos que vendían su moto, que vendían su discurso. Pero el que ha trascendido es el de Jesús de Nazaret. Totalmente. Vale, has trascendido no solo por él, sino por todo el proceso y por todo el marketing que ha habido mucho después. Y porque dio ejemplo, ¿eh? Vale, bueno, pero otros también podían haberlo dado y están en un cajón. O están bajo tierra hecho polvo. Olvidados. El marketing se plantea a partir del siglo III, siglo IV. Por eso digo, hasta entonces, pero es lo que nos ha llegado ahora. Es lo que nos ha, pero antes, Bueno, antes de ese marketing, directamente. claro, antes de ese marketing, todo. hay escenas, además de la vida de Brian, súper graciosas, ¿no? En YouTube que corren de que cuando se juntan los porque todo el mundo la conoce. Claro, los apóstoles diciendo, oye, bueno, pues Jesús no ha resucitado, pero ¿qué hacemos? ¿Robemos el cuerpo? Vale, robamos el cuerpo, decimos que ha resucitado, vale, pero no se lo contamos a nadie, vale, guay. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a predicar el mensaje y que nos maten a todos. Ah, vale, me parece un planazo si no hubiese resucitado. Y es entonces cuando entra la pátina divina. O sea, lo marca la diferencia, lógicamente, pero ya es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe y una cuestión de creencia a ciegas de las escrituras que se escriben a finales del siglo I. Estamos hablando de 250, 350 años antes de lo que podríamos llamar el marketing teológico a partir de Nicea, de perfecto Dios, perfecto hombre. Pero después es cuando se considera este texto sí, este texto no. Claro, entra dentro de los canónicos, entonces lo metemos en los gnósticos, etcétera. Claro, pero está Pablo de Tarso. Sí. Para mí es la figura. Pero como estáis adelantando mucho y quiero volver de nuevo a la figura del propio Jesús. ¿Hasta qué punto, en el contexto histórico que hemos dibujado de ese siglo I, de ese año 30, por poner el marco temporal, Jesús de Nazaret
con todos los mesías que ha dicho David que había por ahí pululando y que él tenía la atracción de la gente, ¿hasta qué punto era incómodo para el poder? Para el poder establecido por parte de los romanos como civiles y por parte de los judíos como religión en el lugar. Incómodo y magnético. Incómodo y magnético, porque además en las referencias históricas, no teológicas, no cristianas, solo históricas, sí se hace referencia a Jesús de Nazaret, al que los judíos crucificaron a su rey. Se hace referencia a ese hecho, no así a los milagros, ¿no? Entonces, algo es muy poderoso. Es muy poderoso y muy de verdad, pero sí que es verdad que estamos hablando de la mentalidad del siglo XXI. Que es muy diferente, pero recordemos, estamos hablando de promesa eterna, estamos hablando de resurrección de los cuerpos. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la mentalidad judía con respecto a los cuerpos, sobre todo ahora en el conflicto bélico, la recuperación de los cuerpos de las víctimas, por la importancia, si habéis estado en Jerusalén, de camino a Getsemaní, se puede ver el cementerio judío y la importancia que se le da también a honrar el cuerpo de los difuntos, ¿no? El hecho de, él bebe de esas raíces también judías, Jesús de Nazaret, no lo olvidemos, era judío. Él es el que inicia el cristianismo, pero él nace judío. Hombre, claro que nace judío, lógicamente y tal. El problema es que él, aunque es el origen de, él no funda nada, simplemente ordena fundar. Eso es. En primer caso, a Pedro, Primera Pedro, le indica: tú eres esta piedra y sobre esta piedra constituiré mi iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella y tal. Pero el que codifica realmente la religión católica tal y como la entendemos hoy día es Saulo de Tarso. Es Pablo. Es Saulo de Tarso, que ni siquiera había conocido a Jesucristo. Será después, eso es. Que será después, que luego auxiliado por San Agustín, San Ambrosio y todos los padres de la Iglesia, en fin, los 4 padres de la Iglesia, van a dar contenido canónico a lo que vendría después y a una institución que lleva 2000 y pico años funcionando. Claro, bueno, que iba a decir que para no seguir adelantando, que tengamos en cuenta también que la escritura de los evangelios, que es la base sobre la que nos tenemos que fundamentar gran parte de la historia de Jesús de Nazaret, también tendríamos que preguntarnos qué Jesús de Nazaret nos está contando a cada uno. No solo qué Jesús de Nazaret nos cuenta a cada uno, sino, que esto es muy importante para todos los que estamos en esta mesa, la audiencia. ¿Para quién cuentan qué? Porque eso también es muy importante. Es decir, si estamos contando la historia de Jesús como Mateo para los judíos que necesitan ser judio-cristianizados. Si estamos contando la historia de un Jesús de Nazaret para las primeras comunidades cristianas de Marcos. Si estamos contando la historia para los gentiles de Lucas, o un tono mucho más elevado para unas comunidades ya cristianas, ya asentadas y aceptadas para Juan. Entonces, ¿qué Jesús de Nazaret? Y sobre todo, ¿para quién? Es decir, que aunque tengamos una visión muy distante y una mirada al siglo XXI a todo lo que sucedió en ese siglo I, ellos tenían muy claro qué querían contar, sobre quién querían contar y, por encima de todas las cosas, para quién lo querían contar. Aprovecho para preguntarte, y ahora Jesús quiere hablar, ¿por qué tú has dicho antes que te interesa sobre todo el punto de vista de Lucas respecto a Jesús? Sin hacer spoilers de lo que hablemos de Pablo de Tarso después, es que claro, Lucas es el médico amado, el que aparece en las cartas de Pablo de Tarso, que solo para que nos esté escuchando, Pablo de Tarso pasa de ser perseguidor de cristianos a las órdenes Sanedrín a ser el gran pilar fundamental de la Iglesia Católica. No conoció a Jesús de Nazaret, no era apóstol. Se le llama el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones sin haber sido ni ordenado por Jesús ni por el Espíritu Santo como Matías, ¿no? Le conoce muchos años después con una visión en el que se convierte, que luego lo hablaremos. Pero claro, Lucas, el evangelista, es el médico amado, es decir, es científico, es médico, es gentil, no conoció a Jesús, no se le apareció como a Pablo en un camino a Antioquía y se transforma, se convierte por lo que escucha de Pablo de Tarso. No solo eso, sino que además es cronista, es periodista, va al lugar de los hechos. Necesita investigar, necesita documentarse, necesita entrevistar y necesita plasmar cronológicamente todos los hechos. Su audiencia global, su audiencia era mainstream, es para todos, para los gentiles, pero sobre todo, y a mí me encanta, es porque es el que le pone la voz a los invisibles. Es el que, por un lado, habla de no solo la infancia de Jesús de Nazaret, sino habla de los niños. En el Evangelio de Lucas tiene más de 25 pasajes exclusivos. Habla de niños, de pobres, ya lo he dicho antes, de mujeres, es de todos para todos. Entonces a mí me parece que es
tremendamente, además es el más extenso, y luego si encima lo complementamos con los Hechos de los Apóstoles, es que te habla desde el nacimiento hasta el asentamiento. No solo la construcción de la marca, sino el asentamiento de la propia marca, el ministerio de Jesús de Nazaret. Fíjate, Jesús, que si alguien le dice a los primeros cristianos todo lo que iba, ya solo con lo que hemos mencionado hasta ahora, todo lo que iba a ocurrir después, seguramente alucinarían, porque en aquel momento eran, como estábamos diciendo, uno más de tantos, con mucho magnetismo, pero uno más. No había tantos, a ver, no eran tan estúpidos porque sabía que convertirse en Mesías estabas condenado a muerte y en general la gente preservaba un poco su vida, no había tantos. Es verdad que había dos contemporáneos de Jesús, uno era Simón el Mago, muy interesante, además un personaje fascinante, y el otro era Juan el Bautista. Al que consideraban realmente un Mesías era Juan el Bautista, no era Jesucristo como tal, ¿no? Jesucristo se convierte cuando es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, cuando de alguna forma le confiere el poder de decir, yo no soy digno de predicar la palabra del reino de los cielos y de Dios, sino tú mismo. Y ahí entra para mí uno de los elementos claves que Cristian lo ha apuntado. Y es el carisma. A mí me interesa no tanto cómo se funda la religión, porque eso es algo posterior. Creo que estamos todos convencidos de que Jesús no quería crear ninguna religión. Él era judío y él predica un judaísmo totalmente diferente al que estaban predicando en el Sanedrí, por supuesto, los judíos más ortodoxos. Él no habla de Yahvé, no habla de ese Dios belicoso y vengativo. Él está hablando de un Dios de amor. Por lo tanto, sin decirlo, ya se está separando un poco de la teología clásica del judío ortodoxo por naturaleza. Ha dicho Yahvé. Claro, porque ahí es un poco esa gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son dioses distintos y creo que también en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esas cuestiones teológicas. ¿Por qué llamaba tanto la atención? ¿Por qué tenía ese carisma? ¿Por qué tenía ese atractivo, además de su aspecto físico, que no me cabe ninguna duda de que era un poco distinto al judío prototípico de la época? Bueno, primero porque, claro, es que hacía milagros. No había por ahí. El Mesías podía predicar. Eso ayuda mucho en esa época. Bueno, en aquella y ahora. Pues eso, hacer milagros. Hacía milagros. Llámalo prodigios y llámalo como quieras. A ver, eso llama mucho la atención. Eso dices, a ver, yo puedo manejar un poco la materia, la energía, puedo modificar incluso la ley de la gravedad, puedo hacer cosas que el resto de la gente no hace. Eso ya te confiere una cierta autoridad y un cierto carisma. Eso está claro. Otra cosa, él está predicando el amor. El amor. Por entonces lo que se predica era, en fin, lo que era la doctrina judía, basada en fin, en la Torá, basada en una serie de preceptos ojo por ojo, en los que no te podías mover de allí. Si te movías de allí, cuidado, porque podías ser declarado herético. Luego acepta a mujeres y a judíos, lo cual por entonces eso no estaba bien visto, porque se consideraba, pasaba como entonces, no era un sistema de castas, pero casi, es decir, había distintas clases sociales según el grupo social el que te movieras. No lo mismo un samaritano que un celote que un esenio, eso está claro. Y por otra parte, para mí hay algo muy llamativo, yo creo que además muy significativo también de toda esta historia. Cuando se crea como tal la Iglesia, fijaros un poco en qué pilares se está basando. Hay varios movimientos en aquel momento que están indicando cuál era el auténtico mensaje de Cristo. Entonces, los movimientos están, por una parte, Santiago, que era hermano de Jesús, no lo olvidemos, Jesús tenía hermanos y hermanas, entonces había todo un movimiento por parte de Santiago que quería predicar lo que era el auténtico evangelio o lo que él predicaba. No querían crear una iglesia, lo que querían crear es un movimiento religioso que estuviera más acorde con ese principio divino de que el reino de los cielos estaba cerca y que se iban a salvar a aquellos que asumieran ese tipo de verdades reveladas, no lo olvidemos porque estamos hablando de verdades reveladas. Y luego entra en disputa, en fin, lo comentaremos, Pablo de Tarso, que considera que es el que crea el marketing de Jesús de Nazaret. Él le crea no como Jesús de Nazaret, sino más bien como Jesucristo, es decir, le eleva como el ungido, el elegido, el designado por Dios. Pero si miramos un poco con determinados detalles todo lo que ocurre a lo largo de la vida de Jesús, está claro que ni quiere una religión, ni quiere oponerse al poder de Roma, ni quiere oponerse al poder de Sanedrín. Lo que pasa es que él sabe, y aquí entro ya en esa historia que a mí me apasiona y que creo que también a ti, Cristian. Es decir, todo esto es una misión que tiene que cumplir. Hablamos antes del propósito de vida. Tú has encontrado tu propósito de vida. Jesús tenía un propósito de vida. Posiblemente al principio estaba igual de despistado que todos los apóstoles, pero él encuentra el propósito de vida justo en el Jordán, cuando Juan Bautista le dice: tú eres el ungido y a partir de ahora arrea camino, a predicar, venga. Que tú eres el camino, la verdad y la vida, con todo lo que eso implica. Él sabía que tenía ese propósito de vida, él sabía que,
y perdonadme la expresión, que en el fondo tenía que hacer una obra teatral donde todo tenía que estar escenificado para producir unos efectos sorprendentes, que era su pasión, su muerte, su resurrección, y luego el volver a aparecer ante los discípulos para comentarles: todo esto lo he hecho por vosotros, para que me creáis y para que mi mensaje sí que quede como una huella y que ahora hablemos de ello. Los demás mesías no hicieron esto, ni hacían milagros, ni hacían todo este tipo de orquestación, vamos a llamarla teatral. Entre ellos, un operador necesario, que era Judas, que posiblemente también supiera su papel. Luego, si quieres, lo comentamos. Sí, por favor. Cristian, no sé si la pregunta es demasiado rebuscada o creo que va directo. ¿Jesús era consciente de que estaba realmente escenificando eso, una obra para que todo el mundo fuera consciente de lo que estaba haciendo? No sé si obra es la... Sí, a ver, tenía claro. Es que tú has dicho la palabra clave. Tú has dicho la palabra clave, que es... Sabía cuál era el propósito. La misión. Pero no solo eso, sino que si hoy en día habláramos de propósito, podría preguntaros a cada uno de vosotros, a los que nos están escuchando, ¿tenéis un propósito? Sí, no, si lo tenéis, sí. ¿Cuál es? ¿Qué estáis dispuestos a sacrificar para la consecución del propósito? Porque esa parte es imprescindible. Es decir, cuando hay un propósito, hay un sacrificio. Es verdad que hay perseverancia, que hay pasión, que hay una serie de valores, pero que también hay sacrificio. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar a un lado o a perder para la consecución de un propósito? Yo tengo claro que sí que lo sabía. Claro, y todas las partes necesarias, y sí, desde el punto de vista cariñoso, hablamos de la obra de teatro, cada actor tenía un papel fundamental en esa obra. Todos y cada uno de ellos, incluso los secundarios, que los secundarios no dejan de hacer brillar al protagonista, que en este caso es Jesús. Pero Jesús, yo creo que a diferencia de los demás que aparecieron por ahí, como comunicador, como orador, tenía cosas que no tenían los demás, que era sabía qué decir. ¿Qué decir? Y lo decía en parábolas. Sí, pero luego tuvo que transformarlo, porque se ha dado cuenta de que con parábolas tampoco terminaban de entenderlo mucho. Hasta que al final, limitadillo. Claro, yo creo que el mensaje de Jesús de Nazaret pasa primero por el cerebro y luego termina en el corazón. Sí. Porque pero sabía qué, sabía cómo, sabía cuándo y sabía dónde, que es el resumen de lo que tú acabas de contar. No se metía con no hacía ateo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César, hasta que llega el momento del sacrificio. Exacto. Es decir, hasta que llega el momento en el que señala a la gente, pasa a los mercaderes. ¿Por qué? Porque necesita que haya un clímax para la redención final, para el capítulo final de esa obra de teatro. Jerusalén. Eso ahí es el momento clave. Eso es el cuando momento en el que dice, la borriquita y a partir de ahí él sabe perfectamente que pasen cosas, que es el acto final. Eso es. Acabas de decir la frase: a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Y aquí hay dos partes, la civil y la religiosa, que entran en, no voy a decir en conflicto, pero sí entran en esta historia, que es quién ejecuta, quién tiene la responsabilidad de ejecutar finalmente a Jesús de Nazaret. Estamos hablando de una zona dominada por los romanos, pero en este caso, Jesús, ¿para quién es más incómodo? ¿Para los romanos o para las autoridades religiosas judías del lugar? Para el Sanedrín, fundamentalmente. Claro, es que es complicado porque de ser juzgado por el Sanedrín, Jesús puede hacer un falso Dios y por autoproclamarse Mesías tendría que haber muerto lapidado, no crucificado. Claro. Él es castigado como un rebelde. Vale, ahora me pongo yo en el lugar del escoblero que se pregunta, ¿y qué más da? ¿Morir lapidado o crucificado? No, es un tema codificado, es un tema legal. Es una cuestión religiosa. Exoneración de culpa. Y además en todo te indica además de qué te están acusando. A él le acusan, le matan como un rebelde. A él le crucifican. La crucificación es por sedición. Sedición, por un motivo rey. O sea, es por un motivo civil la decisión de la ejecución. Penal. Bueno, me refiero, no religioso. Laico. No religioso. Si hubiera sido religioso, intenta evitarlo. Hubiera sido apedreado ahí mismo. Claro, intenta evitarlo, Poncio, además. Poncio lo que intenta es quitarse del medio y decir, menudo marrón me está quedando. Es un marrón. Y lo mismo está acaba mal. Entonces, porque no ve culpabilidad en él. Claro, porque, aparte de todo, es decir, a él le dicen que le juzgue como un posible enemigo del Estado de Roma y es que no lo ve. Claro. Hay una parte, y lógicamente es que las fuentes bibliográficas que tenemos es la Biblia. Pero si cogemos. Pero es Roma quien le mata, Claro, pero si cogemos uno de los primeros mártires, Esteban. Sí. Esteban, ¿por qué muere? ¿Cómo muere Esteban? San Esteban, lapidado. Apedreado. Judío. Claro. Entonces, ¿y por qué Jesús no? ¿Cuál era el problema? No se le considera ¿Por qué se le lavan también las manos los miembros del Sanedrín? Claro, pero porque tampoco le ven que a lo mejor el ir contra él puede ser perjudicial también para sus intereses. Porque tampoco se le ve como un rival religioso feroz.
tampoco está promoviendo un ataque decisivo contra la estructura religiosa del entorno que tiene. En cambio, sí le ven peligroso. No, pero, le ven peligroso desde el punto de vista que tiene muchos seguidores. Es un alborotador político. Es un tipo que está moviendo a mucha gente. Pero es que el Sanedrín no tiene poder para hacerlo. No, cuando están los romanos. No, Roma hubiera hecho el tema de fuerza pública. Simplemente dicen, oye, mira, que hay un tipo que está montando un follón. Exactamente. ¿Qué es lo que hacen? Es lo que hacen. Poncio Pilato solamente actúa como orden público del lugar. Lo que me refiero es que en esa época en la que los romanos están ahí y tienen el poder, el Sanedrín no tiene el poder para ellos lo que hacen es le arrestan, le interrogan y le pueden condenar a título, pero tiene que ser los romanos. No, si hubiera sido lapidado no es la justicia romana la que le ejecuta, son ellos mismos. La religiosa, claro, pero aquí veo una contradicción en el fondo. Veo que el acto de lavarse las manos de Pilatos, de la parte romana, y el Sanedrín, los judíos, los religiosos que no lo quieren apedrear, como que nadie lo quiere matar, nadie quiere asumir la responsabilidad, pero todo el mundo lo quiere matar. Quieren matarle, pero no a ellos. Todos quieren que le mate el vecino. Claro. Ese es el problema. Pero no son los únicos que se lavan las manos. Sí, claro. Lo que quieren es que le maten. Porque emotivamente los apóstoles terminan lavándose las manos también. Claro. Menos Juan. O sea, que de repente comienza una diáspora con respecto a esto que no me salpique a mí. Ya. Pedro sale Juan 3 veces. Y las mujeres. Es que hay un momento terrible. Es que saben lo que va a ocurrir. Y Jesús ha dicho muy bien. Cuando él entra en Jerusalén en el borrito, es decir, dice, ahí es el drama final. Entonces, sí, pero lo anuncia 3 veces. Claro, pero 3 veces en el Evangelio les dice, y es necesario que el Hijo del Hombre sea apresado, torturado, muerto, pero porque resucitado. Él sabe ya su destino. Pero dicen, vale, la significación que te decía. Claro, él sabe su destino. Había una significación ya totalmente programada. Claro, programada ¿por qué? Porque por el que sabe lo que va a ocurrir. Si estamos hablando de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios, alguien con unos poderes, vamos a llamarles, sobrenaturales, de evidencia, sobrenaturales, evidentemente él ya sabía cómo iba a terminar todo eso. Que esto, y lo acepta. Sí, claro, que esto es, muy interesante, es muy interesante. Sobre todo, ya que estamos hablando de quién castiga a Jesús, ¿qué sucede en la cruz? No, es que Jesús en el último momento aparta de mí este cáliz porque no lo quiero, porque Dios mío, porque me has abandonado. Pero si ya sabe lo que va a pasar. Claro, a eso me refiero. Entonces, sí, pero en su forma humana. Claro, es humano. Pero yo os digo una cosa, y todos aquí somos comunicadores, ¿no? A que no es lo mismo que yo diga en una cruz, porque si me tengo que arrepentir, yo creo que en el latigazo número 20 ya me he arrepentido. Bueno, yo creo que no espero, no llegamos mucho. No espero, bueno, igual no llegamos. Bueno, yo soy de Móstoles. ¿Hay alguno de Bilbao? No, todo eso. Claro, no es lo mismo que yo implore al cielo, Dios mío, ¿por qué me has dado? O lo narre como una letanía, como un Padre nuestro que estás en los cielos santificado, sino Dios mío, ¿por qué has abandonado? Porque no deja de ser un canto en el que al final es triunfante y Dios le rescata. Es decir, ¿está rezando por los demás o se está arrepintiendo en el último momento? Y como no sabemos qué tono utiliza, y ya sabemos el propósito, pero fíjate, y ya sabemos cuál es el final de la obra de teatro. Recuerda mucho a las historias de los cristianos en el circo, en la persecución de Diocleciano. Es decir, en el no enfrentarse, el asumir el destino y rezar en grupo. Es decir, esas cosas que sorprendan a los propios romanos. Digo, oye, esto es una cosa curiosa y extraña, que es una forma de asumir tu destino de una manera que es muy típica de los mártires luego y que se va a repetir a lo largo de la Iglesia inicial durante siglos. Es que la fuerza mental que tenían los antiguos era complicada. Hay dos figuras que quiero también repasar en todo este proceso, que una ya la ha mencionado Jesús, que es la de Judas, Judas Iscariote, el traidor, vamos a llamarlo así. Pero también la figura del pueblo al que se le va a ofrecer la oportunidad de salvar a Jesús frente a Barrabás, al que tú integras en la novela también, y sin embargo eligen que no, que Jesús va a ser castigado. Es que me costó mucho los dos, ¿eh? Ya, es que son dos figuras. Pero me costó implementarlos en la novela por culpa de la psicología de masas. Porque tocas decir traidor, y digo... Y luego la figura de Barrabás, que es como... O sea, dentro de esa performance teatral que ha dicho Jesús, Judas más que un traidor sería un cooperador necesario en el desarrollo de esta historia. Hay una pregunta, Judas no lo sabe, pero Judas está haciendo una labor fundamental. Claro, eso es. No lo sabe, sí que lo sabe. O si lo sabe, no deja de hacer una labor fundamental. Yo vuelvo a decir, o sea, Judas es esencial en la historia. Que es el evangelio de Judas, claro. Es esencial en la historia. Que tú serás el número 13, ¿no? Como Antonio Banderas y los vikingos. Pero está tan incompleto todo, pero claro, él lo dice. Oye, es que... Y a la Biblia, ¿dice uno me traicionará o uno me entregará? Porque no es lo mismo. Ya. Si me traicionas vas en contra de mí, pero si me entregas... Estás haciendo lo que tenías que hacer. O yo te lo he pedido, denunciando, o claro. tú me estás denunciando, pero yo... Y luego, sobre todo, en el tema de la entrega de Getsemaní hay algo que no cuadra. Y que puede ser motivo de, como decías al principio, ¿no? De quizá una posible tergiversación o corrección de los textos. ¿De verdad
de verdad de la noche de Getsemaní, cuando llegan a apresarle, ¿tiene Judas que identificar a Jesús de Nazaret con un beso? ¿De verdad? Pero se ha estado en el templo predicando, se ha metido con todo Dios, ha dispersado a los mercaderes, todo el mundo sabía quién era la figura de Jesús de Nazaret. Como muchos decirle, está ahí, sí, está ahí, en la oscuridad está ahí. Sí, pero... Como mucho. Claro, como mucho, ¿no? Entonces, esa figura, claro, es que esa figura es necesaria. Y hablamos del cumplimiento de un propósito a mayores y además de otro sacrificio. Porque claro, todos decimos, Judas, el hombre más odiado de la historia, Judas el traidor. Pero ¿quién no traicionó? Pedro negó 3 veces y se arrepintió. Sí, tenemos en cuenta que Judas se ahorca, que no se sabe si se ahorca o se despeña según Hechos de los Apóstoles, hay un punto de arrepentimiento. Tomás, ¿no traicionó Tomás? No tuvo que, después de ver el agua en vino, caminar sobre las aguas, resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo, el mismo Jesús resucitado le dice, yo hasta que no te meta el dedo en la llaga, yo a mí esto no me lo creo. Estamos hablando de una traición también, ¿no? Entonces, en realidad, ¿quién no traicionó? Las mujeres. María la Señora, la Madre, María Magdalena, María la Madre de Santiago, Susana y pocas más. María Salomé. Y Juan. Y Juan. Los demás traicionaron todos. Porque no estaba ninguno. Es más, la aparición de la resurrección a las mujeres, cuando las mujeres no se le ocurre a los hombres dudan todos. ¿Es traición también? Ya. Entonces, Judas es elemento necesario, pero como traidor, a mí me gustaría explorar mucho esa vertiente. Bueno, yo más que eso prefiero que es esencial, si esto es como decía Jesús Alfredo, es un buen ejemplo, en el fondo, un teatro, es esencial en la obra. Sin Judas no hay obra. Claro, si no hay final. Y además, entonces, si fuese traidor contratado por el Sanedrín, debería ser pagado por 30 monedas de oro. Tú imagínate que aquí hay una cuestión importante, que es una cuestión importante, ¿cómo puede tener autonomía en la decisión alguien que la historia ya la ha colocado como el elemento fundamental de la trama? Es un problema. Además, ya hay un estudio sesudo sobre el papel de Judas, que es un libro de Óscar Fábrega, que por cierto tendremos la próxima semana aquí en La Escóbula para entrevistar, donde se ha dedicado precisamente a analizar la figura de Judas de todos los puntos de vista, desde el histórico, como alguien no adivine el jueves de adivinar en redes sociales después de este spoiler de Jesús, le voy a poner un mensaje en redes. Ya está dicho, ¿eh? O sea, estáis avisados, escobuleros. Adelante, Jesús, perdona. Pero lo ha vendido como nadie. Yo ahí he metido la cuña. La cuña de Judas, como alguien es el miserable. Y ha hecho desde un punto de vista, porque él no lo hace desde un punto de vista cristiano, ¿no? De hecho es pastafarista, él desde los pastafaris. Llama mucho un poco la contradicción de una persona muy preocupada por conocer exactamente la historia del cristianismo, pero que a la vez desde un punto de vista objetivo, o sea, no es alguien que se implica de manera del creyente o del católico. No, como historiador. Ha hecho un tomazo donde amplía muy bien, pues digo que ahí lo dejamos, la figura de Judas, y llega a unas conclusiones bastante llamativas. Algunas ya las hemos puesto aquí y otras que averiguaremos. Por eso cuando decías tú, ¿sería bueno analizar la figura de Judas? Lo vamos ya tenemos a hacer. Un españolito que lo ha hecho, que es Óscar Fábrega. Pues entonces está Barrabás. Claro, te iba a preguntar por la otra figura, que yo creo que es incluso, no sé si decir más grave, porque... Ahí se le meten en la escena sin venir a cuento. No, pero ya no lo Si es que estuvo en la escena. Claro, pero yo no tanto de Barrabás, sino del pueblo. Es el pueblo el que decide. No, pero fíjate. Primero hay que probar que estuvo. Primero tenemos que ver, dentro de todo lo que era la jurisprudencia del Sanedrín, es decir, dentro de las leyes, si liberaban o no liberaban a esclavos. Pero también dentro del Imperio Romano, si liberaban o no liberaban. Decía Jesús antes que lo que rompe nuestro Jesús de Nazaret con todo lo anterior es Yahvé, Adonai, Elohi, Elí. Llega Jesús y dice Abba. El Padre. Casi papá. Claro. Es decir, Abba como padre no tiene la distancia de respeto paterno-filial. Incluso el Dios violento que describió el Antiguo Testamento. Es papá, es mi padre, cercano. Es papá. De hecho, ¿sabes cómo llama Juanjo Benítez a Dios? El Padre Azul. El Padre Azul, sí. Y ha estudiado la figura de Jesús. Y a sus primos. Entonces, claro, etimológicamente, Barrabás, ¿qué significa? Dímelo tú. El hijo del padre. Yeshua, Bar Yosef, Jesús, hijo de José. Bueno, Bar o Ben, depende si... Es como, si como el árabe Iben, es lo mismo. Iben es como Liben, eso es como Leceta, ¿no? El Galvez. Exacto. Efectivamente. Hijo del padre. Si el pueblo pedía libera a Bar Abbas, libera al hijo del padre... ¿Quién era? Hijo del padre, el hijo del hombre. ¿Estaban pidiendo la libertad de Jesús de Nazaret y no se la concedieron?
Entonces, por eso me parecía súper... Pero claro, digo, ¿cómo voy a luchar con la psicología de masas en el que Barrabás es la figura redentora? Es que además luchas contra toda la historia. Claro, O sea, pero, es muy un complicado, Barrabás, pero está muy bien pensado. pero un Barrabás asesino de romanos no podría estar ahí. Claro, exacto. Porque no tenía indulto. Exacto. Podría haber Iba a la tenido cruz seguro. Y vamos, pero vamos. Ya lo hizo Tito a ver. a centenares, como decía Flavio Josefo. ¿Barrabás para ti era celote? Es que no podía ser celote. ¿Qué es celote? O sea, celote, el revolucionario que luchaba por Era la una especie independencia. de la guerrilla, por decirlo de Sí, manera. la guerrilla Independentista, sería organizada. algo así, sí. Bueno, más que... Eran terroristas para los romanos. Pero es que esos eran más los palestino. sicarios años después. Claro, Porque estos tenían asesinaban, una especie de organización militar. Sí. Que son los que luego hacen la gran revuelta judía. Eso es. Sí, que de los celotes sabemos solo. Luego del año 70 sabemos muchas Sí, más eso cosas. mucho Pero por en el año Simón 30 solo Barriola, sabemos Simón. Bueno, Simón. Y claro. algunas teorías, incluso Judas Iscariote. Pero claro, como celote, es decir, como asesino de los ocupacionistas romanos, Barrabás no podría haber sido, porque activista. hubiese sido crucificado. Activista. Yo Pero creo acti- que más que asesino era activista, ¿no? Hay Era algunas- los que montaban las broncas. Eso sí. Hay pero luego algunas acabaron teorías derribando que la dicen que posiblemente Barrabás pudo ser un sicario. También, pero Pero los no lo sicarios demuestra, no hay son años pruebas. después. Claro, no hay Sí, pruebas claro. en esa Es época. decir, las constancias- En el año 30 ¿verdad? faltan 50 años, medio siglo, para que entren en guerra con Roma. Has dicho que Simón sí lo era, Simón Pedro. No, Simón era el no. celote. Simón, que sí, lo único que es que- aparece en el es Nuevo que le llaman Testamento. el celote, ya, por me eso. estaba liando, Eso me estaba aparece liando. en La Lucas. tradición, sí. Lucas lo dice. Eso es. Sí, Simón sí, el celote. el celote. Y de hecho, el apóstol Simón el celote, solo sabemos que era celote y nada más. Y nada más. Pero entendemos que se convirtió, es decir, que dejó la lucha armada Está claro. para pescar hombres junto con Jesús. Pasa al mundo este pacifista del cristianismo inicial, que es totalmente diferente a lo que había en el entorno. Directamente. claro, Pacifista, pero fijaos que cuando prenden a Jesús en Getsemaní, sí se habla de una daga, una espada, Él corta tiene la oreja, seguidores, Jesús sí. tiene que... O sea, es decir, que hay ciertas pinceladas que nos indican que algunos de los apóstoles Estaban iban armados. dispuestos. Es posible, claro. Iban en la armados y época. estaban Sí. dispuestos a utilizar las Sí, armas. es posible, De es muy hecho, probable, muy probable. cuando prenden a Jesús, hay una oreja que se corta de uno de los captores y Jesús la cura, ¿no? Es verdad. En uno de los evangelios. Pero ahí está. Depende de quién te la cuente, volvemos a lo mismo, y Ya, para quién se la exacto. cuentes. Pero claro, la figura de Barrabás es eso, podría ser un agitador, pero nunca un asesino de romanos, como se ha llegado a decir. Claro, ¿no? es que era un Porque hasta nacionalista. crucificado. Era como un nacionalista Es decir, extremo. si Gestas y Dimas por robar estaban crucificados, imaginaos un asesino de romanos. Bueno, voy a asumir mi destino. La charla está súper interesante, pero quiero que saltemos a la siguiente línea temporal y para ello voy a poner una música. A ver. Entonces no sé si voy a merecer halago o castigo. Vamos a ver qué pasa. Aquí el Sanedrín musical al otro lado del cristal, Alberto Espinosa y Chevy Dorado poniendo cara de no te la has jugado mucho con esta, estás neutral, ni para ti ni para mí. Yo romperé la lanza de Longinos a su favor y diré que a mí lo que me recordó es un reloj marcando el tiempo, girando cada vez más rápido. Muy gracias. Y hemos avanzado 40 años. Muchas gracias. Muy bien. Me debéis una caña. Sí, parece Michael Field. ¿Cómo es la frase? Está en la Biblia, ¿no? El mensaje de Jesús a los discípulos cuando ya va a ascender a los cielos, dispersaos, no sé exactamente cómo era la frase. Bueno, les viene a decir que se dispersen y que difundan su palabra. No recuerdo cómo era la frase exactamente, que es lo que hacen una vez ya Jesús ha ascendido a los cielos, según la Biblia. Adelantamos tiempo, la iglesia va creciendo sobre esa primera piedra en la que Jesús dice que se va a edificar su mensaje. Saltamos, si queréis, con el tiempo poco a poco hasta esa segunda línea temporal del libro, ese año 70 después de Cristo. Si venimos de hablar de si Jesús era un líder religioso o políticamente revolucionario, lo primero que te quiero preguntar es si la iglesia que nace a partir de Jesús es un movimiento más religioso realmente o es un movimiento más político. ¿Cómo se entiende? ¿Cuál de ellas? La pregunta, porque ya lo habéis puesto aquí encima de la ya mesa. varias, Es decir, varias, está varias, Santiago, que ya lo comentaba Jesús. No hay que confundir a Santiago, hermano de Jesús, ni con Santiago el mayor ni con Santiago el menor, con los Santiagos apóstoles. Santiago, uno de los hermanos de Jesús, que establece, pero para la comunidad judía. Luego tenemos, años después, la conversión de Pablo de Tarso, pero es que Pedro, aquel sobre la piedra sobre la que edificará la iglesia, está entre dos aguas, es decir, pivota entre Santiago, entre Pablo, no termina de tener muy claro, tiene sus desavenencias con Pablo y luego su acercamiento, los dos en Roma. Es muy, muy, muy complicado porque al final son dos maneras, incluso el propio Pablo va a Jerusalén para discutir amistosamente la manera de proceder a la dispersión del mensaje de Jesús de Nazaret. Entonces es muy complicado.
porque además, primero está la iglesia, si no me equivoco, primero está Pedro, luego Santiago con la iglesia, Pablo llega mucho después, pero Pablo es el que difunde la noticia, el que se dedica a ir más allá. Entonces es muy complicado porque tenemos ahí 3 líneas que se van montando una encima de otra, se van peleando. No, tened en cuenta que también cuando Pablo visita Jerusalén para hablar con Santiago sobre el modo de proceder, casi lo obligan a aceptar sus preceptos y se monta un pollo con Roma, pero afortunadamente yo creo que el punto de inflexión, independientemente de qué pátina tenía más, qué iglesia, es la importancia sobre todo de esa diáspora del mensaje, la difusión universal del mensaje, sobre todo por una cosa, y es porque Saulo, que ya lo hemos dicho aquí, tenía ciudadanía romana. Exacto. Claro. Entonces es como el pasaporte que le firma a Hitler a Indiana Jones. Barra libre. Claro. No, esto es muy humano, además, que la iglesia se No, pero es que significaba mucho. Es que ser ciudadano romano del imperio era importantísimo. Eras el amo. Entonces, donde fueras, tú tenías unos privilegios y unas consideraciones que el resto no tenían. Aparte de todo, era un tío muy culto, hablaba varios idiomas. Entonces, joder, es un tipo muy interesante, Pablo. Sí, pero que fijaros que, a pesar de todo, todavía la iglesia como tal no queda institucionalizada, porque era muy pequeñito. Hay que esperar todavía Constantino, hay que esperar al siglo IV, hay que esperar a Santa Elena, hay que esperar el edicto de Milán, hay que esperar sobre todo a Teodosio a final del siglo IV para que se convierta ya el cristianismo como religión oficial y a partir de ahí convertir en heréticas todas las demás religiones. Pero bueno, hablando de comunidades. Es un proceso lento, por eso digo que es que estamos hablando como Pablo, digo, bueno, pues a partir de ahora ya empieza la iglesia. No, empiezan los mártires, empiezan a perseguirles, empiezan a morir, era un momento muy, muy complicado, es cuando se empiezan a esconder en las catacumbas, es cuando... Lo tremendo es cuando la gran persecución de Diocleciano, cuando ya el cristianismo tiene peso. Claro. Porque si no, nunca hubiera sido perseguido de manera oficial por el imperio. La pregunta es la pregunta que tengo a ti, Cristian. Es decir, ¿por qué, a pesar de todas estas dificultades, es decir, con todas estas modificaciones, con todas estas luchas internas, intestinas que tenían dentro del propio cristianismo, por qué al final se impone como la religión dominante, a pesar de que Roma tenía sus religiones que eran, en principio, mucho más potentes, más poderosas y más expansivas? Y aquí entra una de las claves que yo creo y que me gustaría que lo comentaras, Cristian, que es que Pablo elimina la parte esotérica del cristianismo. Y me explico, es decir, hasta ahora las religiones eran mistéricas, es decir, son religiones donde tú entras para que te revelen una serie de misterios. Lo que hace el cristianismo, tienes un rito de iniciación. Lo que hace el cristianismo de Pablo es eliminar esa parte esotérica, admite a mujeres, admite a los gentiles. Eso es. Y pues, por ejemplo, el mitraísmo o el culto al sol invictos que había por entonces como religiones predominantes en la Roma de esa época quedan relegadas. ¿Por qué? Porque eran religiones mistéricas. Necesitabas una iniciación. No entraba cualquiera. Tenías que pasar una serie de procesos. Y sin embargo, lo que dice Pablo es, no, podéis venir todos a la iglesia, es decir, a la reunión, para recibir la palabra de Dios, la palabra del reino de los cielos. Y eso es lo que creo que es la clave de que el cristianismo, que por entonces tendría que haber sido una herejía más de las muchas que había por entonces, se convierte en algo prioritario, porque empiezan a ver que puede acceder todo el mundo y que el mensaje es democrático para todo el mundo. No es para los elegidos. Y de hecho, es una de las razones, es uno de los elementos... Me gustaría saber un poco la opinión de Cristian. Una cosa solo, es uno de los elementos históricos de fuerza del cristianismo, desde siempre. El cristianismo, os recuerdo que se consiguió convertir a los esclavos. Digo, en tiempos modernos. ¿Cómo conviertes a los que son esclavos diciéndole que la religión de los amos es como la de ellos si son los esclavos y hallamos? Pues les convierte. Es decir, Cristiano tiene ahí una fuerza de comunicación muy poderosa, que es una de sus fuerzas elementales. Y es que es una religión que le da igual las barreras de clase o espacio, o de etnia o de lengua, le da absolutamente igual. Y como efectivamente carece, como hemos convencido, de iniciaciones, es fácil entrar. Claro. Porque entra todo el mundo. Pero es el champán pero para todo todos. El mundo. Champán para todos, sí. Todo el mundo. Pero que cuando hablas de todo el mundo, el acceso a la mujer, por ejemplo, que muy bien comentabas, creo que tiene que ver uno con el idioma, lógicamente, porque además el koiné, ¿no? Era como el inglés hoy en día, que te abría las puertas a todas partes, y de hecho siempre se ha debatido, ¿no? ¿Qué hablaría Jesús, ¿no? Si hebreo, si arameo galalaico, griego si en algunas zonas, depende. Griego, por el tema del comercio, la carpintería, etcétera, etcétera. Entonces, el griego, lógicamente, la ciudadanía romana de Pablo, y luego que lo vemos... Aunque luego Pablo también tiene sus cosas, ¿eh? O sea, recordemos que Pablo es el que critica a los hombres con pelo largo.
y la iconografía de Jesús de Nazaret a partir del final del siglo III, principios del siglo IV. Pero es que él es romano. Claro, entonces Esa feita, lleva el pelo corto, él es romano. Entonces, que lleva, o el tema de los tatuajes, ¿no? Y es verdad que en algunas cartas critica un poco el rol de la mujer, pero no deja de insistir y de incluir no solo las mujeres, sino la capacidad financiera de las mujeres a la hora de sostener económicamente el ministerio. No después, antes también. Lógicamente antes no lo hace Pablo porque era Saulo, pero sí lo hace Lucas en su labor de investigación. Él sí que nos habla, no en Hechos de los Apóstoles, sino en el Evangelio de Lucas, que gracias a las aportaciones económicas de mujeres, como Susana o como Juana, sobre todo Juana, que era la esposa del administrador de Herodes, nada más y nada menos, la mujer de Cusa, ya te habla de ese poder económico de la mujer y de la mujer como apóstol, como seguidora, ¿no? Y en las cartas también. Desde Priscila y Aquila, desde Tecla, aunque Tecla ya tiene esta parte apócrifa también, ¿no? Pero te habla de eso, de es para todos, y cuando decimos para todos es para todos con mayúsculas, para todos y todas. Y creo que ese es el quid de la cuestión, es decir, que mete absolutamente la jerarquía vertical, como has dicho, se la carga, se genera una jerarquía horizontal y se quita la palabra jerarquía y se abren las puertas absolutamente para todos. Eso es un cambio radical. De hecho, hablamos de Constantino y hablamos de Teodosio y aquí la que pone el puño sobre la mesa es Helena. Es Helena, claramente. Has dicho antes que te hicieron la crítica de que tu libro era muy feminista. ¿Tiene que ver con todo esto que estás contando y del prejuicio que podemos tener hoy en día hacia el rol de la mujer en la Iglesia? Claro, solo con el prejuicio, porque claro, yo decía, si has leído la novela, entiendo que lo primero que has hecho ha sido leerte el Evangelio de Lucas, porque una cosa te lleva... Claro, o sea, esto no es un spoiler, pero al final del libro lo siguiente es Lucas escribirá, ¿no? No es ningún spoiler porque sí, no tú luego haces una serie de repasos de documentos históricos realmente, evangelios, demás. Que no has leído el Evangelio de Lucas. No, o sea, no has leído la Biblia. No, digo, entonces es un prejuicio. Además es un prejuicio del siglo XXI, porque si hoy en día, en la parte más... hoy en día del siglo XXI tendríamos que hablar cuál de todos los feminismos, ¿no? Pero si me dices, ¿el feminismo desde el punto de vista de la igualdad y la inclusión? Sí, claro que sí. Claro que era feminista. Otra cosa es que tú le intentes añadir una pátina política. Ahí ya tenemos un problema. Porque cuando se le intentó añadir la pátina política al mensaje de Jesús de Nazaret, ahí se fue todo al carajo. Claro, lo ¿no? estamos viendo. Entonces, claro, es que la visión, sí, la visión de Lucas, si quieres añadir la palabra feminista, claro, pero es que inclusiva ya te meto a todos. Te meto a todos los invisibles, te meto a los que no tienen ni voz ni voto, te meto a los ricos, a los pobres, a ellas, a ellos, a los mayores y a los jóvenes. Claro, sí. Tenía esa pátina. Fijaros que hasta ahora estamos utilizando una serie de palabras como si fueran de uso común en los evangelios canónicos y sin embargo no eran. Longinos no aparece en los evangelios canónicos, gestas y divas no aparece y Verónica tampoco aparece y estamos hablando de una mujer. ¿Sí? ¿Qué papel ocupa Verónica en los evangelios apócrifos? Porque no, yo sepa, aparecen las actas de Pilato para que tuviera luego tanto protagonismo a sabiendas de que es una mujer ficticia. Bueno, ficticia o no incluida, no sabemos por qué, ¿no? Porque al final por lo menos no por ese nombre, porque Verónica Berenice. Es Vero Icono, es la verdadera imagen. Claro, se supone que se llamaba Berenice. Se supone Berenice. Pero además es muy buena esa introducción. Es decir, el otro día en una presentación me dijeron, oye, ¿por qué los apóstoles tenían nombre como los españoles de hoy en día? Digo, sí, no, hombre, no. Digo, María no se llama María. El nombre hebreo, Miriam. No, el nombre era Miriam. Jesús no se llama Jesús, Yeshua. Entonces, Santiago no se llama Santiago, se llamaba Jacob en hebreo. No sé cómo se pronuncia en hebreo. Pero claro, no. Lo que pasa es que nosotros hemos latinizado los nombres, ¿no? En el caso de... Bueno, es que claro, es que el paño de la Verónica y la Vera ahí, con lo que tú has dicho, claro, Berenice, rebautizada como Verónica, genera una cantidad de marketing y de iconografía también que permite delimitar un poco más, a pesar de las cartas de Pablo de Tarso, el rostro de Jesús, ¿no? Pero claro, es que fíjate que no aparece Verónica, pero aparece Rufo y Alejandro, los hijos de Simón de Cirene. Es decir, que hay una serie de personajes que están, que no están, Longinos, ya lo has dicho, incluso Tecla, ¿no? El Evangelio de Pablo y Tecla también, que tiene historias muy místicas, maravillosas, por otra parte, también dignas de explorar. Pero claro, ya lo decían los compañeros, es que hay tantas cosas que se deciden a posteriori que hoy en día sí defendemos los evangelios canónicos porque son 4 más los hechos, porque es la misma autoría. Luego habría que leer a Piñero, otro gran especialista, ¿no? Objetivo que ahí defiende o deja de defender. Antonio Piñero no sabe nada. Nada, es un becario. Vamos, hacer un repaso. Pero aquí ya es donde entra el puro romanticismo. Es decir, para mí, el hecho de separar
lo canónico, de que no se sabe quién, pero no sabemos qué motivación llevó en ese momento a todo lo apócrifo, me llega un poco al romanticismo del 19 en Francia, ¿no? Al de los vikingos con cuernos y todo este tipo de cosas, ¿no? Al romanticismo que bueno, pero no dejan de ser personajes interesantes que forman parte de ese misterio, del gran misterio. Sí, mira, Cristian, yo te quería preguntar, porque he visto varias entrevistas tuyas y incluso se te achaca en algún momento de, bueno, pues que das una imagen muy humana de Jesús de Nazaret, alejándola del tema divino y tal. Entonces, claro, yo le puedo decir a los oyentes ahora mismo que cierren los ojos, por favor, que no lo hagan si están conduciendo, por favor, o dando una vuelta en la tortilla por favor, en la cocina, o caminando por la calle. Y es cómo se imaginan a Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, lo que nos llega a nosotros precisamente es la representación de Jesús de Nazaret, que se han encargado en divulgar pues todo lo que es el tema medieval, el Renacimiento, que ha llegado hasta nosotros. Fijaos, y yo esto, a mí es un tema que me apasiona, y ahora tenemos una herramienta que es alucinante como como la inteligencia artificial, que te hace esos rostros de palestinos del siglo I, etcétera, que precisamente habéis hablado de Constantino, ¿no? Que en el siglo IV, que realmente es cuando se autoriza lo que es ya el cristianismo, se consolida y el auge. Se consolida y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que, claro, no vamos a presentar un líder religioso con una fisonomía de un palestino del siglo I, con 1,60 m, moreno, norteafricano, del Oriente Medio y tal. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es que se le hace aparecer como el dios Apolo o el dios Zeus, o sea, absolutamente bien parecido, alto, simétrico, melena tal, barba partida, ojos claros, es decir, se le pone un poco como de raza. Es un poco marketing, ¿no? Esto, claro. Entonces, claro, yo he hecho varias recreaciones de lo que es en la inteligencia artificial, lo que sería un palestino del siglo I. Y nos está enseñando a una persona con la tez más bien oscura, barba morena, el pelo rizado también moreno corto. A un beduino actual del interior del desierto del Negev. Estamos hablando exactamente de una persona con moreno, con las cejas muy pobladas, oscuras, pómulos, nariz judía, es decir, pues como la tienen, ¿no? Entonces, claro, esa especie de eurocentrismo que luego se proyecta hacia la conquista, porque claro, no vas a presentar en nuestra conquista, por ejemplo, de Hernán Cortés, Pizarro, etcétera, etcétera, como un Jesucristo palestino del siglo I con 1,60 m, con cara cetrina o rostro aceitunado, sino que lo haces europeo. Con lo cual esto me llama la atención, que fijaos cómo arrimamos el asco a nuestra sardina para hacer un icono. Sí. Lo que hace el Greco, lo que hace Leonardo da Vinci, que tú conoces muy bien, la obra como lo hace, esa obra que tiene señalando al cielo, lo que es el Salvador. Fijaos cómo ha cambiado, cómo ese presentismo nos hace llevar y arrimar el asco a nuestra sardina, y nos hace divinizar de alguna forma, metiéndolo en un entorno ario o indoeuropeo, a una persona que no debió ser así. A ver, hay dos cosas también. Cuando se está hablando también de la Edad Media y estamos hablando de la iconografía, y no voy a entrar en cuestiones de datación, de carbono 14 ni tal cual, también ahí tendríamos que estar hablando de la Sábana Santa de Turín. Pero es que también has estado utilizando un término que es el palestino. El palestino, ese término... Zona geográfica. Sí, pero es que sería Judea o sería en Galilea, etc. Nunca Galileo, Palestina. Galileo y judío. Nunca Palestina, porque Palestino es posterior. Palestina es del año 135. Sí, por eso Oriente Medio. Pero es que digo para no hacer la imagen mental. No, y que nadie se sienta ofendido. Sí. No, hay mucha gente con la piel fina. Y poner un poquitín las cosas también en su sitio, y más hoy en día que la cosa está muy calentita respecto a ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que la parte, fíjate, ya no solo es por la imagen, el rostro, y todos sabemos, ¿no? Pues porque es de por sí ya el tema de la Sábana Santa, o el hombre que aparece en la Sábana Santa. Fíjate que siempre digo el hombre, no digo si es Jesús de Nazaret o quien sea. El hombre que aparece en la Sábana Santa, sea quien sea. Es Jesús, ¿eh? Que tiene 1,80 de estatura. Ha hecho 1,90. No me fastidies No me fastidies el speech. Entonces, pero más allá de eso, sí que es una imagen prototípica que perdura. Claro. Es que es como si se ajustara la imagen, sí, es curioso. Sí, pero bueno, ya te digo, independientemente si eso no es
medieval. Pero que también es cierto que, como tú dices, no se han hecho, pero ya no de ahora, sino de hace, yo recuerdo la primera imagen, la primera reconstrucción facial que yo vi de lo que se suponía que era un rostro de Oriente Medio del siglo I. Sí, no, bueno, y de un Galileo tal cual, pero sí que correspondería más a lo que tú estás poniendo, ¿no? De un rostro más tosco. La imagen que tenemos de Pedro. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí, es verdad. Pero también hay otra parte. Y si el Galileo, pero también hay otros escritos en los que igual se plantean y cuál no era de ahí. Y podía ser Esenio, por ejemplo. Entonces, es que depende. Claro, cada controversia. Claro. Sí, hombre, la controversia además, está ahí porque no tenemos ni idea. Es algo que no solo desde el romanticismo, lo hacemos hoy en día en el séptimo arte, en el cine también. Es decir, ¿los cambios son pertinentes para dar mayor difusión al mensaje? Depende en qué momento los juzguemos. Es decir, a mí me encanta Zack Snyder y flipé con 300. Y todos los que estamos aquí sabemos que no fueron 300 espartanos los que se liaron a palos. Sí, habría 300 espartanos, pero detrás había unos cuantos más, ¿no? ¿Pero se le notaban los abdominales? Nunca fueron mi tipo. Es un cómic. Claro, pero... No me digas. Pero a lo que voy es... El propósito el propósito es sacarlo así. Eso es. El propósito es... ¿Se cuenta para llegar a una nueva serie de audiencias? Pero se lo ha dicho muy bien Marcos. Sí, eso, entonces es la adaptación de una iconografía, y en este caso de un relato, para que la gente lo entienda de una otra manera. Si tú tienes la Edad Media, a lo largo de la Edad Media inicial, básicamente el cristianismo convierte europeos. Pero me parece mucho más interesante lo otro. Claro. Porque una cosa es cómo soy por fuera y otra cosa es cómo soy por dentro. Es decir... A mí me gustaría seguir hablando y además sigo escribiendo sobre este tema, sobre esta época en cuestión y sobre la figura de Jesús de Nazaret. Y si la crítica que me van a hacer de Jesús de Nazaret es que lo pinto, lo dibujo muy humano, van a tener críticas, se les va a acabar la tinta. Porque voy a seguir... Que una cosa no exime de la otra. Perfecto Dios y perfecto hombre vino mucho tiempo después. Pero alguien que dice, si ya estáis perdonados, si es para todos. Alguien que dice, Abba. Y alguien que dice... El que no reciba el reino de mi padre como niños a mí me parece extremadamente y extraordinariamente humano. Y sí, yo no me imagino, o sea, a mí me des elegir entre el Jesús de Nazaret que dibujaba Juanjo Benítez en Caballo de Troya y el Jesús de Nazaret de Robert Powell en Zeffirelli, que me apasiona, y me quedo con el humano. No me quedo con el mira, a mí no me toques y no pestaño en ninguna de las tomas. Me quedo con él, me tiro al barro, juego, río, lloro, sudo sangre, y cuando llegue el momento me tendré que poner serio. Me quedo más con el Jesús de Nazaret de The Chosen. Hay una cosa, y ya con esto acabo, porque siempre en todo mensaje hay un mensaje publicitario, textual, y hay otro de simbólico. He hablado de lo que es la imagen de Jesús de Nazaret, pero... Fijaos en el recorrido que hay de toda la simbología para tirar balones fuera del mensaje que no es la cara de Jesucristo. Y es el pez, la cruz, la paloma, la llama, el pan y el vino, el cordero de Dios y el triángulo con el ojito dentro. Tú en la novela... Fíjate la cantidad pero de cosas el mensaje de la persona es el mismo. Es el mismo. Claro. Exacto. Es el mismo, porque hasta Lucas nos dice, es que llega un momento y dice, pero ¿cuántas veces tengo que resucitar yo a Peña para que entendáis lo que os estoy diciendo, chicos? ¡Va! Es decir, que también se enfada, porque es perfecto hombre. Claro, les dice, chicos, pero ¿no? ¿Os recordáis el truco? Para su Cristo Superstar. Totalmente. Hombre, estoy harto de hacer el mismo truco, hombre. Oye, habéis mencionado lo de la cruz y el pez, que me parece muy interesante. Además, tú el pez lo introduces en la novela casi ya no solo como un icono y un símbolo representativo, sino como... Voy a decir la seña de un grupo secreto para que se entiendan entre ellos, dibujando medio pez y el otro medio pez. Que además se llamaban El Camino. ¿Cómo El Camino? Al principio era El Camino. Los cristianos surgen en Antioquía en la década de los 60, cuando allá Pablo, Lucas y todos los que le acompañan van predicando el mensaje de, ya lo ha dicho Jesús, no de Jesús de Nazaret, Jesucristo. En Antioquía, a finales de los 60, nos ponen el nombre de los cristianos, los seguidores del Cristos, del ungido, del Mesías. Antes eran El Camino, que utilizaban el ictis, ¿no? Exacto. El pez. ¿Por qué? Porque eran pescadores de hombres.
Hombre, el ICIS es el acrónimo, ¿no? Eso que es es. el del Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador, ¿no? Eso es. Que es Todo el acrónimo. cristianismo y ciudades tiene acrónimos, ¿eh? Eso es una forma fácil de hacerlo. Pero, a ver, evidentemente... Toma, es Adam Brown. Hoc signo vinces, por este signo vencerás. Pantócrates Del puente Milvio, es decir, está lleno, Exactamente. claro. No, pero Solo que había visualmente está muy bien eso de encontrarse dos, Eso ¿no? es. Y uno hacer una raya y el otro completa la figura del pez, ¿no? maravilloso. Totalmente. Es como... Totalmente. Están aquí mis compañeros viendo dibujos, Dibujando el dibujando. crismón en el Pantócrates. Esto los escobuleros no lo pueden ver, pero bueno, acá han dibujado peces, cruces, lo que eran los primeros iconos del cristianismo. El primero fue el pez. Un ¿no? examen de... Primero, como ahí pone el- Ramsés II, hijo de Set. fue el pez. El crismón que acaba de dibujar ahora Que lo Marcos. lea. El crismón es el que aparece siempre que hagamos caso a la batalla de Milvio. En donde Puente Milvio, Constantino lucha bajo este contra signo Magencio vencerás. y aparece ese Claro, estandarte que exacto. luego forma parte Eso de es. sus legiones. Y es Sí, el señor. crismón, que en el fondo es un acróstico de Cristo. O sea, Exacto, exacto. Y luego aparece ya la cruz, que ahí es donde hubo disensiones internas, pues diciendo, hombre, por Dios, y nunca mejor dicho, ¿cómo vas a poner el signo de martirio de nuestro Salvador símbolo de un como patíbulo, elemento de claro. reconocimiento? De la Pues- derrota. Pues es lo que símbolo de funcionó. un patíbulo. Eso claro. lo sabía muy bien don Antonio Machado cuando dijo aquello famoso de no quiero cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar de Galilea. Bueno, lo que pasa es que el tema de la cruz fue posterior porque al principio Eso es. era un símbolo negativo, era un símbolo de ejecución Sí. vergonzosa, precisamente, patíbulo. porque exactamente en el patíbulo era para los ladrones, etcétera, etcétera, con lo cual, ¿cómo vas a poner ese símbolo? Lo que pasa es que luego, con el tiempo, y a partir del 70 o incluso posterior, tendríamos que ir, yo creo que Más bastante allá, más después, allá, hasta más el allá. 300, tal vez, hasta Sí, el más edicto allá. de Milán, ¿no? Primero todas Que las es el simbologías, sobre todo el 313, pez. que es en el que ya se empieza a utilizar en el 313 con el edicto de Milán. sí, El por alfa ahí. y omega también. Claro, El principio y el fin, el claro. principio y el fin. Cantidad de Lo que pasa es que al final la cuando ya cruz aparece- vacía se convierte en objeto triunfante. Claro. Es decir, Es he que- vencido al, Ya, he vencido al mundo. es de realmente. redención Claro. y de victoria sobre la muerte. Y volvemos a lo mismo, el sacrificio como vehículo para alcanzar el propósito. Y aparecen dos elementos, dos palabrejas de esas que tanto nos gusta, que es el Pantocrátor, que donde aparece ese Cristo en majestad, que en el fondo es una representación de Zeus, pero en versión cristiana, y luego aparece el tetramorfo, es decir, los cuatro evangelistas, cada uno representando su animal y por tanto su símbolo, que en el fondo es la parte... Qué bonito tetramorfo, que bien suena. La palabra tiene lo suyo, pero en el fondo... Claro, Sí, sí, que hay un tetramorfo que es muy raro. Y además habla precisamente de Lucas. Pero, Que no pero está sí, presente el prerrománico ahí. En Villalcázar de Pero sí. Sirga, de Sirga, ¿Que está dónde? En Convendia, En Palencia. En Convendia Templaria no está Lucas representado por un buey, sino ¿No? por un oso. Ah, sí, ¿por qué? Porque había osos en la zona. Está claro, Básicamente. Era una batalla palentina, un lugar de gente dura en la media. El ¿no? buey, Sí, el torito además hay castrado, un- claro. Sí, es curioso eso. Además, yo lo he visto, ¿no? Porque hay una representación también solar, justo en el solsticio de verano, donde un rayo de Un sol rayito entra, pum, incide precioso justo eso. en esa representación Sí, del sí. tetramorfos, donde Chulísimo cuando eso. incide, efectivamente, incide Bueno, en un animal que no es el que es de representa película, lo de exactamente esa Tenemos el figura. oso, pero recordemos que en el juicio final del Vaticano tenemos a Jesús de Nazaret salido del trono de mujeres, hombres y viceversa. O sea que tampoco. Claro. Cuidado. Viene a Y hacer en la puerta crossfit. del Obradoiro, que tienes a todos los Les- músicos del día del Le Valle de estáis Josafat. dando ideas a Cristian para hacer rutas, que va a estar viajando y escribiendo libros, ya veréis cuántas escóbulas salen de esto, ya veréis, ya veréis. Quiero que vayamos a Jerusalén, en el siglo XXI. Yo no sé cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de viajar allí. Jesús y Cristian, Casi, sí, los demás nadie ha podido ir, ¿no? Yo Yo me no voy he a ido, ir este pero año. casi me lo conozco de Pero memoria. siempre que hemos ido a hacer amago de ir, Ya, sale a siempre, parda siempre y pasan hemos cosas. dicho, bueno, Pues entre Cristian, Jesús y Maese como guía que no ha estado, quiero que nos pongáis los dientes largos a todos los escobuleros y escobuleras que no hemos estado allí. ¿Qué te transmite el Jerusalén del siglo XXI después de conocer toda esta historia y ver cómo es en la actualidad, Cristian? Fíjate que tuve la oportunidad de que, bueno, mi mujer me llevó para allá en mayo del 23, muy poquito antes de que Uy, estallara el... que fue en octubre. Eso dice conflicto. rozando. ¿Qué poco- hicisteis para montarlo poco así? te libraste. Nada, respetarlo absolutamente ¿Qué todo. hicisteis, la verdad? Nada. Aquello, claro, luego tiempo después, además,
fraternicé mucho con los franciscanos, que son los cristianos que están allí encargados de la custodia de los lugares santos. Y claro, muchos de ellos han tenido que volver para acá, pensaba trabajar con ellos, de hecho hemos trabajado a la distancia para correcciones teológicas en la novela, y me dio muchísima pena, sobre todo por las pérdidas humanas de ambos bandos, de ambos bandos. Pero claro, en el momento en el que yo fui para allá, era constatar muchas verdades y muchas mentirijillas románticas en torno a lo que te puedes encontrar allí, ¿no? Ya hemos venido hablando Jesús y yo de esto. Hay mucha espiritualidad, hay mucha energía, es un crisol de culturas, es uno de los grandes lugares de peregrinaje. Ahí la gente va a cumplir un montón de cosas, ¿no? De hecho, incluso tenemos dos versiones de la muerte o la ascensión de María, la ortodoxa, la no ortodoxa, pero da igual, porque al final lo que impregna todo, incluso en esa diversidad de deidades, por decirlo de una manera, al final todos tienen depositado su mirada, su alma y su esperanza a un mismo lugar. Y eso es bonito de comprender, si eres capaz de ponerte en el lugar del otro, más allá de los conflictos bélicos que hoy nos atañen. Te hablo de mayo del 23. ¿Y tú no opinas que los conflictos bélicos que hoy nos atañen vienen fundamentalmente del sobo que les dio Hitler a todos los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? Por ahí. Claro, es otro programa. Y como después Gabriel Ben Gurión dijo, vamos a otro programa. Ni una vez más. Claro, es que ahí nos metemos un percal muy difícil de resolver. Si es complicado Gibraltar español, imagínate. Pero fíjate, pero es verdad, y volvemos a lo que decíamos al inicio del programa, Jesús, cómo Jerusalén puede ser el lugar perfecto de esa unión de culturas, de esa unión de porque ahí hay convivencia. Exacto. Ahí hay convivencia. O puede ser el inicio de la división absoluta, y sería bonito reivindicar Jerusalén como ese lugar de encuentro realmente. Y lástima que Jerusalén, precisamente porque lo que contaba, creo que Jesús, ¿no? Al principio del programa, no puede ser patrimonio de la humanidad. No. Porque es de todos. Y además es capital de dos universos, ni siquiera paralelos, ¿no? Tan diferentes. Y esas divisiones no solo externas dentro de la ciudad, sino también dentro del propio Santo Sepulcro. Creo que son 6, ¿no? Autoridades cristianas las que se tienen que poner de acuerdo para según qué tipo de liturgias y ceremonias. Exactamente. De hecho, al parecer, creo que la última vez que se pusieron de acuerdo, y una de las 2 que se pusieron de acuerdo, fue para la restauración del Santo Sepulcro, que rodó el National Geographic, ¿no? Porque aquello estaba un poco... Pero que es muy, muy, muy complicado. Aún así, te encuentras, y ya te digo desde el punto de vista del turista que absolutamente. quiere, ¿no? Que huele a pan recién horneado. Ay, qué bueno. Y esto me lleva 2000 años atrás. Que huele a aceite recién prensado. Que huele a aceituna, ¿no? Porque la Jerusalén que estamos viendo no vas a tener un síndrome de Stendhal, no es Florencia. Pero tiene otra cosa, tiene otra magia. Y es verdad que la Jerusalén por la que caminas o por la que honras el Vía Crucis no es la Jerusalén que pisó Jesús de Nazaret. Está como entre 5 y 8 metros abajo. Sí que es verdad que entre la estación 3 y 5 creo que hay un convento que está disfrazado porque tiene la misma composición que los demás edificios que componen desde la Fortaleza Antonia todo lo que es el principio del Vía Crucis, en el que sí que puedes acceder abajo a los subterráneos y ver el suelo original y parte del Vía Crucis. Además, suelo con grafitis y juegos de mesas o lo que tallados en el suelo por los romanos. Y esa parte es fascinante. Luego tienes Getsemaní, o el camino que va de Getsemaní hasta la casa de Caifás, más allá de la zona de Sion. Y hay lugares que sí que respiró Jesús de Nazaret, ¿no? La piscina Siloé, este tipo de cosas. Hay otras que no, como el Alto Aposento, lógicamente, donde la última cena, pero que todo pasó allí. Sí, es una sensación increíble, claro. No, es muy llamativo, es verdad. A ver, hay ciudades que están predestinadas para algo grande, ¿no? Algo grande referido a la humanidad en conjunto. O sea, no solo estamos hablando de los judíos o de los palestinos, sino que lo que está afectando en ese territorio está afectando a toda la humanidad. Pues porque hay como un destino que lo tienen como muy implícito los propios judíos y los propios palestinos. Sabes que están en una tierra sagrada, los judíos además se consideran el pueblo elegido por Dios, con todas las implicaciones que tiene eso, ¿no? Porque cuando alguien se considera elegido por Dios, es como que te da una cierta potestad para hacer muchas cosas que de otra forma no harías, ¿no? Para bien y para mal. Pero fijaros que incluso la propia etimología, tanto en los hebreos, cuando se habla un poco del origen de Jerusalén, donde viene el nombre, ¿no? Para los hebreos es de Jerusalén, que significa algo así como la ciudad de la paz. De la paz. Pero para los musulmanes significa es Al-Quds, lo sagrado. Es decir, desde siempre se ha considerado que es un lugar de convivencia
donde las tres religiones deberían tener esa convivencia pacífica para que ninguna matara en nombre de Dios. Sin embargo, estas tres religiones monoteístas han matado en nombre de Dios. Pero claro, cuando vamos a los lugares, porque hemos estado hablando mucho de la vida de Jesús, pero es verdad que Jerusalén tiene una serie de lugares para mí importantísimos porque cada uno es clave en el devenir, no solo del pueblo judío, sino de la historia de la humanidad. Fijaros, tiene en las tres religiones, se ven claramente allí, ¿no? Pues cuando ves la parte judía es el muro de las lamentaciones, ese muro que es lo que queda de ese segundo templo que no fue destruido por la parte que no fue destruida por Tito, ¿no? El monte del 60 templo, metros. Las mezquitas, claro. Entonces, eso ya ves ahí cómo emana. Incluso yo, en fin, me puse, ¿cómo se llama el pañuelito este, el gorrito el que pones bonete, en la cabeza? El tiene un nombre bonete, concreto para poder entrar en el muro de las lamentaciones. Y allí coloqué mi papelito, porque ves que hay papelitos que se van colocando con distintos deseos y tal. Dentro del cristianismo, la Iglesia del Santo Sepulcro, en fin, la resurrección de Jesús, donde, como bien decía Cristian, hay multitud de secciones y cada una llevada por un cristianismo determinado, lo cual también te llama la atención. Sí, que no es sabes de acuerdo, armenio, claro. católico. Y en el Islam estaría el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, que hay que recordar que sería como el tercer lugar más sagrado para el Islam. Pero bueno, ya que hablamos de esos lugares y por remitir ya un poco a lugares específicos, ¿no? Ya no tanto solo sobre la vida de Jesús, sino sobre cosas que hizo Jesús en sitios concretos que ahora se han considerado lugares santos cuando tú haces ese peregrinaje, que por cierto, más de uno no le da el síndrome de Estandar, pero es el síndrome de Jerusalén. Ahora te Hay pregunto alguno por él. que se acaba convirtiendo en uno de los personajes. Pero hay un sitio que te quería preguntar, Cristian, que es la cima del Monte Sión, que me parece que es uno de los lugares más enigmáticos que existen en Jerusalén. En la cima del Monte Sión es donde se produce lo del cenáculo, la última cena. Y además, en la parte baja es donde está supuestamente la tumba del rey David. Y también en ese lugar es donde después de la resurrección, antes de ascender, es cuando se produce esas lenguas de fuego que iluminan a los dos discípulos y les da el poder de hablar todo tipo de lenguas y sobre todo esa sabiduría infusa. Y luego, Pentecostés. Eso es. Pentecostés, perdón. El Pentecostés sucede también ahí. Ahí es. Sí, lo de las lenguas de fuego, efectivamente. Digo, no, y la elección de Matías como el apóstol que sustituye a Judas. Bueno, te refieres a la otra parte. Eso, entonces, que fíjate, ya es un después de la lugar ascensión. que posiblemente no sea de los que acabamos de comentar dentro de ese peregrinaje que adopta tanto el turista como el peregrino. Sin embargo, a mí me parece que es uno de los lugares más potentes a todos los niveles. Este Monte Sión, este lugar donde se produce el cenáculo, tanto en el piso de arriba como la tumba de David, que no por casualidad también está en ese lugar, ¿no? Que, sí, es curioso, ¿no? Es curioso. ¿Para ti qué impresión te dio cuando estuviste ahí? Porque además tiene mucho que ver con Leonardo da Vinci, porque en teoría representa ese cenáculo. Claro, pero hay un sentimiento encontrado, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces ha sido destruida Jerusalén y cuántas veces ha sido construida y cuántas veces ha construido sobre lo construido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que podemos aspirar a sentir una energía desde el punto de vista de lo vertical, pero en la sala que se nos presenta como la sala donde Jesús... A ver, soy creyente, creo que ha quedado claro. Soy muy creyente, pero también soy crítico y también tengo una dosis de realidad, ¿no? En cuanto a que en ese lugar in situ, en esos metros cuadrados, no pudo suceder. Más que nada porque ese edificio no estaba, ¿no? Al igual que sucede con la Basílica del Santo Sepulcro. Es decir, en el Santo Sepulcro, que es tan grande, incluye desde el Gólgota, desde la cantera, hasta la tumba de José de Arimatea. Pero también incluye el lugar exacto donde Santa Elena encontró la cruz de Jesús. No puede ser. No encaja. Pero porque... No es que no encaja, porque geométricamente, ¿no? Sí, en el lugar sí pudo ser. Pero recordemos que, los condenados a crucifixión no cargaban con la cruz, cargaban con el patíbulum. Primero, porque no había tantos árboles, segundo, porque era muy caro. Claro. Entonces cargabas con el patíbulum y te colgaban. Y luego ya viene la iconografía de la cruz a cuestas. El patíbulum, por lo gesto que has hecho, es el palo horizontal de la cruz. El palo horizontal de la cruz por el cual eras alzado y te incrustaban en un palo que ya estaba clavado. Dicho lo cual, la cruz como elemento de posteridad o el vaso de la última cena, el mantel de la última cena, no existía ese componente de posteridad. No existía este punto de reliquia. Esto viene mucho después. Entonces, bueno, sí, ya sabéis que si juntáramos todos los lignum crucis que existen en el mundo, pues sería como la muralla china, ¿no? Entonces es muy complicado. Ahora, simbólicamente, que se excavó, que se buscó, que se tal, pero claro, que si los clavos... Entonces, sucede ese punto. Es qué bonito, contado, qué bien, qué manera de honrar lo que aquí pasó, pero que le aplicamos una patina crítica y no pudo ser.
aunque no hiciera falta que fuera. ¿Y hay algún lugar que a ti realmente sí te marcara, sí te hiciera sentir No, a mí el Santo algo Sepulcro. especial? Sí. Porque sé que lo que estoy tocando, en esa piedra no estuvo tumbado Jesús de Nazaret. De hecho, si veis el documental, que es maravilloso, además la restauración del Santo Sepulcro, que es donde se ponen de acuerdo las 6 instituciones cristianas que allí gobiernan, empiezan a excavar, empiezan a limpiar, empiezan a quitar losa tras losa, y llegan a uno en el que hay una cruz templaria allí abajo, que ya estamos hablando, fijaos, que estamos hablando de 700, 800 años antes. Y podrían seguir cavando, pero da igual. Si esa es la piedra, no tengo la necesidad friki no va a haber una descripción de que lo tocar ponga. aquí la piedra y hacerme un selfie para... Es otra cosa decir, este fue el lugar y todos venimos a lo mismo. Entonces, podríamos entrar en debate de si el apóstol Santiago está en Santiago de Compostela. Llega un momento que dices, da igual, se viene aquí a honrar con una misma energía y una misma idea algo. Y en el 99,9% de los casos, con una buena aptitud o con una buena intención. Y eso es suficiente. Yo estaba deseando ir al Santo Sepulcro, deseándolo. Y estuve 3 noches consecutivas ahí dentro. 3 noches ahí 3 dentro. noches. Además, con el olor de esas... Sí, el olor de las velas de miel es espectacular. Pero a ti no te ha pasado, Cristian, que a mí me ha pasado en Santiago de Compostela. Es tanta la suma de energías de personas que llegan con expectativas allí, que yo creo que eso... Te y no defrauda. O sea, yo cuando fui a Santiago de Compostela me dio un golpe en la boca del estómago que casi estuve ahí llorando porque es el golpe que te da la suma de energías de toda la gente. Claro. Bueno, mi hijo está bautizado ahí, o sea, imagínate. No sabes definirlo. Sí, sí. Mi hijo está bautizado allí, en la Corticela, al ladito, que es la más antigua de todas las partes de la capital de Santiago de Compostela. Y es... Qué privilegio. Bueno, Maese quería comentar una cosa. Sí, quería comentar una cosa. Que... Mucha gente no ha estado en Jerusalén, ha estado en Santiago de Compostela y ha estado en muchos sitios así, pero difícilmente podría ir al Museo del Prado y entender algo si no conoce todo esto. Hombre, claro. Haya estado o no haya estado en Jerusalén. Porque claro, nosotros venimos de la civilización judeo-cristiana, no justo no. Eso te iba a decir. ¿Entiendes? Seamos creyentes o no, venimos de la civilización pues ahí quien al parecer un diente no entiende eso. A ver quién entiende la decapitación de San Juan Bautista de la Valeta de Caravaggio, si no sabe de qué va la cosa. Pues eso decían el otro día como crítica, que ahora hay gente que te están explicándote la técnica, pues aquí hay una pincelada con no sé cuánto, con un tal, y no te están contando nada de lo que dice el cuadro. La historia de nuestra cultura. No te cuentan el contenido, ¿no? Es el continente, que es diferente. A mí me gustaría dar 3 pinceladas. Desgraciadamente no he estado a las puertas, bueno, al otro lado del Mar Muerto de Jerusalén, porque estaba por la parte jordana contemplándolo, pero no lo pisé. Pero sí que hay 3 anécdotas, bueno, 3 curiosidades, ya que ha dicho Jesús, por ejemplo, lo del tema del cenáculo, pues que en el cenáculo es curioso porque allí no se puede celebrar misa. Es uno de los lugares que es sagrado para las 3 religiones del libro, con lo cual, para que no una sí y la otra no, pues ahí no se puede celebrar ningún tipo de misa. Después, otra curiosidad es, bueno, tú que has dicho del tema del Santo Sepulcro, ¿no? Cuando la gente va, y yo lo he visto en fotografías, ¿no? Tengo toda la documentación, todo preparado para hacer el viaje, cuando se pueda hacer, ¿no? Pero que sabéis que cuando Saladino entra en Jerusalén en 1244, él hace tapiar una de las 2 puertas. La puerta cuando tú entras para ver el sepulcro, ¿no? Entonces, es curioso porque cuando le preguntan que por qué manda tapear esa puerta, él dice, para los pocos cristianos que van a quedar en Jerusalén, con una puerta le sobra para entrar. Esa era una de las historias. Un poquitín chulo. Y luego la otra parte, un poquitín chulito fue. Y luego hay otra parte que es precisamente la Basílica de la Anunciación, ¿no? Que allí, bueno, sabéis que cuando se hacen las misas en cualquier templo, se dice ese momento y el Verbo se hizo carne y habló y habitó entre nosotros, ¿no? Pues cuando se hace misa en la Basílica de la Anunciación es en el único sitio que no se dice eso. Se dice, y el Verbo se hizo carne y habitó aquí. Y habitó aquí. Claro. Claro, bueno, sí, señor. Bueno, quiero terminar con una pregunta con un poco de malicia, Cristian. Has hecho referencia a que cuando vas a Jerusalén no tienes síndrome de Stendhal o algo parecido. Y Jesús ha respondido, bueno, está el síndrome de Jerusalén. ¿Puedes recordarnos lo que es el síndrome de Jerusalén, por favor? Es cuando te identificas con alguno de los personajes bíblicos. Es decir, lo vives con tal intensidad que algunos se identifican, claro, como no, con Jesucristo, pero hay otros que se identifican con otros personajes. Es decir, como que interiorizas perfectamente el papel que hace 2000 años
alguien asumió y que tú consideras por una especie de trastorno neurológico que tú te has convertido en él. Yo he conocido varias reencarnaciones ya de alguno de los apóstoles. Por ahí, sí. Tanto no, Cristian. Sí. Pero no digo el caso de Cristian, que tanto como eso no. Pero tú te has investigado todo esto, has creado la historia de un personaje, Jacob, el protagonista de tu novela, que comienza viendo a Jesús de Nazaret al principio del libro, ya no hago más spoiler. No te digo síndrome de Jerusalén, pero un poquito te ha quedado. De Lucas. Un poquito. De Lucas. Estoy obsesionado con Lucas. ¿Sí? Sí. Estoy obsesionado con Lucas. O sea, que sí que te ha transformado todo esto. Hemos empezado por antes del viaje. Es que me parece fascinante porque es el nexo de unión entre la ciencia, el arte. Se le atribuyen muchos cuadros a San Lucas. Aparte de médico, se le atribuye muchos patrón cuadros de los artistas, a los Populi Romani, con todo el tema verdad. de la muerte de su santidad Francisco I. O sea, que aglutina muchas ramas de... O sea, hay un rasgo de polimatía que inexorablemente, en mi caso, le vincula directamente con una figura como Leonardo. Este punto de querer conocer y constantemente preguntarse por qué y para qué, ¿no? Entonces, me parece un personaje súper fascinante. Pues te voy a decir una cosa nada más. Lucas, Leonardo, Juan Ignacio Cuesta. O sea, no tienes más que... Aquí lo tienes. Mira, está diciendo como, por favor, pues claro. Ana, que yo he sido San Bartolomé. Hombre, no hay más que decir. ¡Hala! Ya está. Aclara, por favor, lo de San Bartolomé, no sea que alguien piense... Acércate al micro. Pues muy sencillo, porque hacemos en Orozco de Tajuña la representación de la Pasión y a mí me tocó de San Bartolomé. Gracias. Bueno, a mí el colofón me ha parecido brutal. También le podían tocar hacer de buey en el Belén, así que ya puestos así. ¡O el oso! ¡O el oso! ¡Que no es mentira! Que no. Que te hemos creído. Que esa foto... Bueno, esa foto sube abajo. Decía Cristian que tan importante es lo que se cuenta en el caso de Jesús de Nazaret, de su mensaje y el cómo se cuenta. Yo voy a ir a nuestro cuento a cuentos particular, que no por casualidad no se llama Jesús Callejo, con sus cuentos de Callejo. No sé si es la parábola de Callejo esta semana. Está bien hilado. Es que soy un máquina. Otra cosa no, pero hilar lo que quieras. Bueno, cuento, parábola, reflexión, metáfora, llámalo como quieras, pero hay veces que los pequeños cuentos a veces también transmiten una enseñanza muy potente y luego a cada cual le dejo su moraleja en este caso. Está tomado pues uno de mis autores favoritos, el jesuita Antoni de Melo, que como bien sabéis utilizó muchísimo esta tradición cristiana, aparte de la musulmana y de la judía. Es decir, era una persona no solo polímata, sino también conciliador con todo tipo de creencias y por eso utilizaba cuentos de todas estas tradiciones religiosas. Y hay uno muy pequeñito que yo creo que viene muy al pelo con todo esto que hemos comentado. Un pecador público le excomulgaron y le prohibieron entrar en la iglesia. Entonces, él se queja ante Dios. No me dejan entrar en la iglesia, Señor, porque dicen que soy un pecador. ¿Y de qué te quejas?, le dice Dios. A mí tampoco me dejan entrar. No me esperaba esto, lo primero. Se ha quedado. No esperaba, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero no esperaba que el cuento de Callejo de esta semana fuera una hostia a mano abierta a medio mundo. O sea, me ha dejado patidifuso, Jesús. Bueno, pues ahí lo tienes, pero bueno, esto se puede... A ver, tiene muchísimos matices y muchísimos comentarios a posteriori y uno además tiene que ver con, además lo tengo aquí apuntado, con Marcos 2:17, siento que no sea Lucas en este caso, ¿no?
pero cuando él decía que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, es decir, a los justos, los que se consideran que cumplen la palabra de Dios, que son más justos que nadie, por lo tanto tienen el poder de reivindicar quién es el pecador, ¿no? Sino más bien al pecador, aquel que es consciente de sus debilidades, de sus limitaciones y que quiere saber que puede mejorar y se arrepiente de ello. Yo creo que ese es el mensaje que da Jesús. No va hacia el que se considera justo, que es los que forman parte del Sanedrín. Va precisamente aquel que sabe que tiene muchísimo que mejorar, que todavía tiene que encontrar su sentido de la vida, que tiene que encontrar su propósito, que cuando lo encuentra se convierte en Christian Galvez y es capaz de escribir lo que escribe. ¿Tú crees que encontrando ese propósito, tú crees que has mejorado en este tiempo y en este viaje personal que hemos repasado durante estas 2 horas? Soy más feliz. ¿Sí? Sí, soy más feliz. Sí, sobre todo porque llega un momento en el que, a ver, no lo vamos a ocultar y vosotros habéis formado parte de mi camino también, ¿no? Y en su momento, cuando presentaba programas de televisión, volveré dentro de poquito, ya os avisaré, pero me daba miedo o pudor que la figura pública de Christian Galvez se mojara en determinados temas, ¿no? Si vota derecha o izquierda, si cree en Dios o no cree en Dios, si es del Madrid o... Soy del Madrid. Pero... Bien. Ahora, pues vas de blanco. Ya, bueno. Ahora pierdo ese miedo, ese pudor a decir lo que pienso porque no agrede a nadie, ¿no? Es una cosa que a mí me hace feliz y que quiero hacerlo y que, bueno, y que me hace estar completo, sobre todo gracias al amor. Y como escribía Juanjo, ¿no? Quien tenga oídos, que oiga. Aprovecho para comentar, a que he dicho lo de me reís pronto, esto es público. No voy a preguntar el qué exactamente porque creo que esto no es público, pero Christian Galvez va a hacer podcast. Esto ya lo he leído yo en internet, esto es público. ¿Te puedo preguntar sobre qué o lo dejamos todavía? Yo creo que lo dejamos y pero primero. Está pendiente, ya que... Porque tengo algún compromiso para soltarlo por ahí, o sea que... Pues, pero piano. Bueno, estad pendientes, escobuleros, escobuleras, en vuestra aplicación de podcast. Todavía tengo mucho que aprender de aquí. Pronto aparecerá por ahí Christian Galvez de una u otra manera, pero al margen de mensaje religioso, de creencias, no creencias, ¿qué te gustaría que los escobuleros, las escobuleras, después de escuchar este programa de hoy y después de leer la novela que has escrito, qué te gustaría que sacaran de todo este camino que tú has recorrido y has compartido? ¿Que yo he recorrido? Sí. ¿Y has compartido? Aquí gratitud por encima de todas las cosas, porque sois no solo los que nos llamáis por nuestro nombre, sino los que nos llamáis de la mejor manera posible por nuestro nombre. O sea que gratitud ante todo. Y... es una pena que... Bueno, no es una pena, ¿no? Pero te lo digo porque este es un programa también inclusivo que es para creyentes, ateos, agnósticos. Pero si podemos en un momento, nada, solo por un minutito, sacar que este texto viene directamente de la Biblia y lo escribe Lucas, es tan válido para todas, absolutamente todas las generaciones y es válido para los creyentes y los no creyentes. Y es... No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Te he llamado por tu nombre, editado por Suma y escrito por Christian Galvez. Christian, gracias por volver a acompañarnos en La Escóbula. Te escuchamos, te vemos pronto y esperamos tenerte de vuelta en Escóbulandia pronto. Gracias. Un honor. Entonces, San Bartolomé, tú no has estado en Jerusalén, pero como si hubieras estado, ¿no? Pues casi, ¿no? Sí, ¿no? En Jerusalén, uscolta, Juña. Hasta la semana que viene, más. Joder, fíjate, Marcos, que no hemos hablado de arte, que se ha mencionado, pero anda que no da para este tema. Que sí. Sí. Ya dejaremos cosas en facebook.com/La Escóbula de la Brújula. Pero es que yo en el síndrome de Jerusalén que decía Jesús, no sé si sería San Marcos o Poncio Pilatos, que me he equivocado, pero estoy seguro que me poseería alguien. David Sentinella, tú lo has dicho antes, uno de esos viajes que se piensa, se sueña toda la vida y que yo creo que mucha gente tiene pendiente en su lista de tareas antes de morir. Sí, pero fíjate, es curioso porque yo llevo una semana, o sea, ni eso, 5 días en el que el tema de viajar a Jerusalén me ha salido en 3 ocasiones. Pues nada, es una señal. Es curioso porque, bueno, este viaje que hace literario, primero personal, literario, Christian, ese viaje a Jerusalén para mí es un viaje que hay que hacer, pero es un viaje para encontrar, no solo encontrar vestigios históricos, sino encontrar formas de convivencia
entre pueblos y culturas, y también es un viaje para encontrar respuestas, y muchas de ellas respuestas personales. Y la parte histórica, Carlos Canales. Te hartas, con este viaje. No, me ha encantado el programa, queda muy chulo. Estoy tomando notas para el de Judas, que va a ser brutal. Es verdad. Espera, sube la música. Porque entonces decías, Jesús Callejo, que el programa de la semana que viene habla de... De Judas. Qué casualidad. ¡No Judas! ¡No Judas! No me Judas. Xavi Dorado en la producción, Alberto Espinosa los mandes técnicos. Si entráis en facebook.com/la escóbula de la brújula, en Twitter, en Instagram o en TikTok, @escobuleros, el próximo jueves veréis una pista del jueves de adivinar. Mira, lo que voy a hacer es, la voy a poner completamente en negro. Y a partir de ahí, escobuleros que hayáis escuchado este programa, si sabéis de qué va, ponéis la respuesta. Y los que no lo sepan, ya sabremos que no han escuchado. A todos, porque somos muy inclusivos, hasta la próxima semana. Chao.